Otra vez, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 9. Gracias por estar aquí. Como siempre estoy yo, Lula. También tenemos aquí a... Chixela. Como siempre está también con nosotros Chucky. Saludos. Y Bombero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y hoy tenemos a un invitado súper especial con nosotros, Pipe. Hola, buenas noches, días, tardes. Gracias. Pipe es amigo mío de la maestría. ¿Se acuerdan que desde el capítulo 1 les habíamos dicho que íbamos a traer expertos historiadores para hablar de distintos temas? Y pues él es uno de ellos. Entonces, Pipe, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Oye, pero que no solo es maestro, ya es doctor. Pipe sí es soy doctor. ¿Y te apellidas Doctor García? Me apellido García. Por fin lo pueden decir. Fatal. Por fin lo pueden decir. Y también antes de empezar les quiero hacer una aclaración porque Chixela nos acaba de preparar unos tragos, pues sí, espectaculares, que tienen un poco de ajonjolí. Entonces, si nos ven por ahí... Con ajonjolí Con aquí. ajonjolí aquí, perdonen, pero sí están muy ricos. Gracias, Chixela. De nada. Pues ya saben, ¿no? Si nos ven con el ajonjolí No aquí... es popó pues de no. mosca, es una ajonjolí. Un mezcal delicioso. Entonces, pues gracias. Empezamos. Pipe, la verdad es que sí me gustaría empezar este programa. Que nos platiques un poquito, porque en el capítulo 1 yo les decía a todos que la verdad ahora hacemos historia de todo. O sea, como que un poco lo que queríamos era hablar de todos los temas y que sepan que hacer historia pues sí tiene una metodología y hay fuentes detrás, pero que siempre podemos hablar de todos los temas en realidad. Claro. ¿No? Y entonces, tú... ¿Cuál es tu tema de investigación? ¿A qué te dedicas? O sea, ¿qué es tu principal tema y cuál es tu época? Porque también todos los historiadores tenemos una época como a la que nos clavamos más. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es esa especialidad tuya? A ver, yo soy doctor en historia, soy profesor investigador postdoctoral en la UNAM, profesor en la UNAM, en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, y profesor también en la UAM Iztapalapa. Va a sonar raro lo que voy a decir, pero me especializo en el siglo XIX y trabajo con censura y prohibición de libros en el México independiente. Que está increíble el tema. De hecho, yo pensé que ibas a hablar de eso hoy, Pipe. Híjole, pues otro día. No, otro día. hablamos. A mí, porque aparte a ti te gustan mucho como las Pero el otro palabras, tema letras. me Está gusta increíble. más también. Sí, de hecho hoy... a tu abuelo. Sí. Como justo venía de invitado especial y aparte vean, pues postdoc que está haciendo y todo, le dejé el tema libre. La verdad es que sí le dije que él escogiera hoy. ¿De qué quería hablar? Y Pipe, ¿de qué nos quieres hablar el día de hoy? Pues de Juárez. Para empezar, porque apenas Perfecto. hace poquito fue marzo y siempre es idóneo hablar de Juárez, siempre, por lo que representa, por vínculos familiares, por lo que sea. Oye, yo estaba pensando, Yo soy perdón fan. por la interrupción, sí, que Juárez, hace 2 capítulos hablamos de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo estaba pensando un poco como, así como la Virgen de Guadalupe es nuestro referente religioso, cultural, creo que Juárez sí estaría un poco a la par de nuestro referente Híjole, sí. político, histórico. Yo tengo muchas Pues todo, preguntas. ¿no? Sí, entonces es muy... Está padre el tema. No, pues las cotorreamos si quieren. A Y ver, la semana pasada, bueno, el episodio pasado fue de la Constitución. hablamos el antepasado de la Constitución y el pasado del 5 de mayo. Entonces viene perfecto porque 5 de Es como mayo... una no lo han seguidilla. visto. 5 de Ajá. mayo. 5 de mayo. aún. Entonces, viene perfecto porque justo esos 2 capítulos hablamos de Juárez. Perfecto. Entonces ahora podemos profundizar un poco más en el personaje histórico, en el personaje de nuestra, pues como ideología como mexicana, pero en el personaje real. Ah, ok, sí, porque son dos cosas distintas. El símbolo y el Juárez de carne y hueso. Exacto. Que, a ver, la persona Benito Juárez. Exacto. Sí, porque el símbolo es una cosa bien canija. Por ejemplo, ¿vieron Es una este- banda de los 90 perrona. ¿Ah, sí? El símbolo. Pues la ponemos ahorita, ¿no? Como en Sí. un ratito. para Hasta, que vaya hasta muy creo que en a un mundial tuvieron una... ¿Cuál es la del símbolo? Bomba. En la de Ajá. gol. No. ¿Cuál Una es? rola de un gol o algo así, de una pelota, güey. Ajá. Tenía que ver con fútbol. Eran como unos Cairo, haz de cuenta. No sé. Pero bueno. Grandísimo grupo. O sea, un poco. Y Era sí, el también, o sea, y círculo. también lo que me interesaría, como pero este había el capítulo símbolo. también, Pipe, es justo sí hablar de Juárez. Porque ahorita también, a ver.
luego yo no me quiero meter, les digo, siempre a temas como muy políticos, pero la verdad ahorita Ajá. es justo el referente que tenemos, Híjole, sí. Juárez, ¿no? Entonces está interesante hablar de él ahora y sí me gustaría hablar de la parte Juárez, nuestra idea de Juárez Claro. como referente, pero la parte más humana de él. Ah, Y claro. Pipe es experto en decimonónico, que a ti te gusta esa palabra. Me encanta. Pipe es experto en decimonónico y pues justo es la época de Juárez, entonces pues dale. Miren, para empezar, no sé si recuerdan ese capítulo de Los Simpson donde Lisa quiere desentrañar a Jeremías Springfield, Sí, claro. ¿no? De que si el vato era un pirata, no sé qué. Y Lisa Simpson se da cuenta que era un pirata. Sí, pero claro. al final cuando descubre, o sea, que hace un ejercicio de arqueología Que- bien curado, ¿no? Pero aparte estaba ella como en el les digo o no les digo. Exacto, ¿no? Como en porque, el- bueno, porque por lo del símbolo, porque Lisa Simpson hasta se da cuenta hasta el final que el símbolo de Jeremías Springfield generaba unión y que no vale la pena desentrañar un Jeremías Springfield de carne y hueso. A nosotros como nos vale madre, pues íbamos a desentrañar Muy al bien, Juárez Pipe, de me parece. carne y hueso, ¿no? Pero como símbolo Juárez pues representa muchas cosas, ¿no? Justicia social, apego a las demandas populares, muchas cosas y lo solemos invocar. Yo lo invoqué hoy ahí por un conflictillo que tuve en Biblioteca Nacional. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la invocación que tuviste de Juárez? Juárez, sálvame. ¿o cómo? Sálvame. No, pues que la dignidad que El no se derecho puede al perder. respeto ajeno. Que es tú la paz. 1.30 llegue a mí, tú 1.30 de pasión. Oye, cabrón, no sabes quién soy yo. Ese libro. Pásame ese libro, Juárez, pero es que está O cuál, porque en las de abajo, ¿no? también tiene una frase interesante Juárez, que de hecho después quiero hablar de eso un poco. la robó. Que dice algo como, no me acuerdo exactamente, perdonen, pero es algo como, para los amigos, lo que sea. Pero para los enemigos, la ley al pie de la letra. Ah, claro, que Juárez, eso sí, dicen que era muy amiguero, muy fiel, le gustaban los buenos vinos, los buenos mezcales, un bebedor excelente, pero pues normalmente como símbolo solamente, ahorita vamos poco a poco, sí representa eso, la dignidad, luchar por lo que crees, por los ideales, apego a las demandas populares. ¿Por qué? Por muchas razones, pero también hay un Juárez, si quieren vamos poco a poco, de carne y hueso, que hay que entender a las personas en su justa dimensión, ¿no? A los amigos, justicia y gracia. Y a los enemigos, ¿qué tal? La ley a secas. exactamente. Gracias, Ixela. Eso es. Porque la verdad, al final, Juárez sí es un personaje que en realidad no nos los platican mucho. ¿Mm? Pero a ver, era un dictador en potencia. Híjole, sí, de hecho hay también una frase, no sé de quién es, pero dicen algo así como que si no se hubiera muerto tan temprano, no sería un héroe. Probablemente también se hubiera convertido en un Porfirio Díaz, Que eso pero... es para todos, ¿eh? O sea, Yo había claro. escuchado esa frase con... Si Juárez no Músicos. hubiera muerto, hubiera seguido siendo presidente. Ah, no, claro. Es la que yo sabía. No, y de hecho se supone, hay una teoría por ahí que dicen, a ver, Juárez se supone que se muere de un infarto, ¿no? Ajá. No, algo así, o sea, como muerte natural. Ajá. Pero la verdad es que en la maestría sí se me quedó muy grabado que alguna vez nos dijeron que no, que a Juárez en realidad lo envenenaron porque pues justo tenía como esta parte que ya veían que se iba a extender en el poder mucho tiempo más y que pues mejor le metieron algo por Estate ahí. quieto. No lo sé, o sea, a ver, es una Oye, teoría ¿es cierto? conspiracionista, Bueno, pero... no. A ver, no voy a saltar hasta la muerte porque está interesante eso de la... Que le pusieron una olla de agua en el pecho, que porque era lo que se te en la época para sanar su mal. Ah, caray, no lo sé. Ah, eso yo lo leí. Para No sanar sé. su mal, no, ni O sea, idea. que él tenía como dolores en el pecho y que en esa época se destilaba como ponerles agua caliente en el O sea, pecho como para liberar. Lo que sí sé es que, no sé si agua caliente, pero lo que sí sé es que se estilaba poner cosas que te generaran calor en el pecho. Lo que yo sé, por ejemplo, con los menonitas, que Big es Vapor una Rub, ¿no? investigación, más que bien que te ponían mostaza, por ejemplo, porque la mostaza lo que Ajá. hace contra tu piel es que te calienta. Y entonces, cuando tenías justo mal de pecho, mal de angina o algo así, te ponían cosas calientes para que eso te liberara el dolor. Entonces, no me suena tan raro, porque si es una práctica... No, sí, entiendo que era una práctica. Digo, no sé el como- agua, pero sí cosas que te calentaran el pecho. había hasta una... No había Playboy en esa No, época. ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Es una leyenda urbana que si te ponías mostaza en los pies y en las axilas, te daba calentura un poquito. Y entonces ya no ibas a la escuela. Entonces te la ponías en la mañana y mamá, me siento mal. No sirve. Lo probé. ¿Tú lo hacías? Sí, lo intenté una vez, no sirve. Ay, Alex. Pero no había, a lo mejor es porque no había mostaza, me puse mayonesa. Catsup acá. Ay, no. Oye, No, pero, pero sí me puse mostaza en dice, los pies. soy no sirve. músico, no químico, no diferencio. Igual se jala. A ver, Bomero nos iba a decir. Era al revés, ¿no? Era para que se te quitara la calentura. Porque a mí me lo pusieron una vez que me dio calentura. O sea, lo hiciste al revés. Pues,
No sirve. O sea, No, pues es que más bien desde la teoría del lucero. Bueno, que- pero a ver, vamos entonces, Pipe, platícanos de Juárez, que nos decías, vamos poco a poco. ¿Con qué quieres empezar? Si quieren, empezamos por Juárez niño, Juárez adolescente y Juárez adulto y Juárez presidente, como Va. quieran. Tú. De lo que sí es cierto es que, desde luego, Juárez era un indio zapoteco, ¿no? Un indio puro, que de hecho su papá y su mamá, si mal no recuerdo, murieron cuando Juárez tenía alrededor de 3 años. Entonces de ahí pasa a ser cuidado por unos tíos. Sí se sabe que era pastor, que solamente hablaba zapoteco. Por alguna razón se fue a Oaxaca. Algunos dicen que perdió una oveja, algunos dicen que se dio cuenta que Oaxaca, la capital, era la ciudad, era donde iba a aprender a hablar español, donde le podía ir mejor. Y lo cierto es que Juárez, muy chavito, alrededor de los 12, 13 años, sin hablar español, se va a Oaxaca. O sea, él desde niño ya era un visionario cañón. Probablemente. Lo que sé que uno de los tíos que lo recogió sí sabía un poquito de español y le enseñó claro. un poquitito de español. ¿no? Un poquitito, porque quien le va a enseñar español en serio, va a ser, irónicamente, un sacerdote. Porque a Juárez lo ubicamos más como un personaje que se opone a los bienes del clero, pero va a ser el padre Salanueva en el seminario. Juárez empieza estudiando no para ser un abogado de corte liberal, inicia estudiando en el Seminario Conciliar de Oaxaca para ser sacerdote. ¿Cómo es que llega al seminario? Porque la verdad es que, pues, a ver, al seminario iban los hijos de familias Exactamente. acomodadas, de familias adineradas. ¿Cómo es que Juárez, siendo un indio zapoteca, llega a estudiar al seminario? Para empezar, porque Juárez tenía 2 hermanas, o más, no recuerdo. Pero el chiste es que Juárez llega con su hermana, que trabajaba como sirvienta en la casa de la familia Mesa. Y allí su hermana lo empieza a contactar, lo presenta con el patrón. No, Ahí- perdón, no es Masa, porque al final... Masa, perdón, Pero gracias. es su esposa, Margarita Sí, Juárez de claro. Masa. La hija. Ahí la conoció. Hijastra, claro. ¿A La hijastra. poco? Por eso dije Te Masa. lo juro, ¿A te lo poco? juro. Sí, es es la- su hija, pero ahorita hablamos de cuándo la conoció. Ok, a ver, y en va. qué circunstancias. Ay, me pero recuerda mucho a alguien Ay, que que conozco. ahorita nos platica, pero a ver, ¿qué pasó? Bueno, Juárez llega con la hermana. Voy a reproducir el diálogo como yo me lo imagino, hermana, pero en zapoteco. No tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Estoy aquí en Oaxaca. La hermana dice, espérate, lo presenta con los patrones, la familia Masa. Y el patrón accede, lo acepta como un sirviente. Juárez empieza trabajando como un sirviente con la familia Masa, y precisamente allí la familia, que era adinerada, lo empieza a presentar con otras personas, y entre esas personas está el padre Salanueva. Ese sacerdote fue quien lo introdujo a los primeros textos en español, le va a enseñar a hablar español y después lo va a instruir para que acceda al seminario, que básicamente es una escuela donde les enseñan a ser sacerdote. A ver, la verdad es que también en esa época sí quiero hacer la aclaración. Y creo que se los dije antes. La iglesia fue importante para, pues, justo del decimonónico para atrás, o sea, desde la conquista, porque fueron los que enseñaban a la gente. O sea, mal que bien, la iglesia se encargó de brindarle educación a las personas. No, claro. De hecho, la educación civil también se basaba en los métodos de la iglesia, como el catecismo, memorizar información, pregunta y respuesta. Eso es un método totalmente clerical, y además la iglesia era un actor fundamental, porque se pensaba que el único nexo entre mexicanos era el catolicismo, que de hecho, que no se nos olvide que en el siglo XIX se intentó separar Zacatecas, se intentó separar Yucatán. De acuerdo, Yucatán. No lo intentó, se logró separar Texas. Cuando Estados Unidos invade México en 1848, palabras más, palabras menos, los católicos salen y dicen, se lo dijimos. Porque eran hay gringos. protestantes, además. Porque o eran sea, protestantes. Claro. Y por eso van a decir, los católicos debemos tener un peso en la educación bastante grande, y de hecho van a negociar y van a tener un peso grandísimo todavía acabado el siglo XIX. Y eso es lo que dices, que es irónico. Que a Bastante Juárez irónico. la educación que tiene, y al final por eso llegó a ser presidente de México, Claro. fue la educación que recibió en inicio de los católicos. Exactamente. Ajá. Pero que según lo hizo como estratégicamente en algún punto, ¿no? Que se dio cuenta de que el único lugar donde iba a encontrar educación es ahí, y que él no estuvo de acuerdo, pero que pues por eso se exilió. Sí, porque eso fue en la década de 1830. Por esa época se estrenó una nueva escuela o una nueva institución, que es el Colegio de Artes y Ciencias de Oaxaca.
artes liberales. Porque él fue de los primeros graduados, ¿no? De su- Exactamente, me parece que Juárez entró en las primeras generaciones. Creo que Pero fue la primera generación de ¿Artes graduados. liberales? ¿A qué te refieres con artes liberales? ¿Qué se enseñaba ahí? Con abogacía, pero una abogacía apegada al liberalismo, es decir, parte del supuesto de que deben existir contrapesos en la política, de que la política no debe mezclarse con la religión. Claro, hemos hablado de eso un poco, en el sentido de que sí hemos hablado de las etiquetas, de que liberales y conservadores significan algo, y que esa etiqueta ahora significa otra cosa que, Sí. que significaba en el siglo XIX. Entonces, aguas nada más, o sea, como que sí les quiero claro. poner como pues sí, la aclaración, ¿no? De que ahorita nos referimos a otra cosa. Y en realidad nos referimos a que los liberales eran los que querían la separación de poderes, que México fuera una entidad federal, republicana, ¿no? Y los centralistas, que eran en realidad los conservadores, lo que querían en esa época era, no sé si una monarquía, no sé. Bueno, sí, ¿no? O sea, Quería sí, traer sí, un porque buen- trajeron a Maximiliano después. Pero más bien que fuera como un estado centralizado. O sea, que no Claro. fuera federal. Entonces, sí quieren decir cosas distintas, ¿no? Ah, o sea, no, como claro. que ahora pensemos que las etiquetas que ahora le ponemos a que sean liberales o conservadores son distintas a lo que Pipe nos está Ah, no, claro, es diciendo que ahora. Nos vamos más como lo 19. gringo, ¿no? Con los Exactamente, liberales bueno, y- Juárez era totalmente pro Estados Unidos. Ujú. Y de hecho, Súper liberal. la banda, ahí sí la queremos llamar así, conservadora, si de algo acusan a Juárez y así no le perdonan nada y siempre lo sacan a relucir, es precisamente el Tratado MacLean-Ocampo. Sí. Que el MacLean Ocampo, a ver, si quieres explícanos de qué es, porque es la venta, o sea, es vender Era- territorio. Pero ya era- nos estamos brincando, Sí, ¿no? nos estamos estamos brincando. Eso lo hizo ya más grande, ¿no? Sí, exacto. Vámonos, Vámonos. vámonos. niño. Gracias. Vámonos. Porque sí Bueno, hacemos llegó a la eso hacienda y mucho. le dieron la chamba, ¿o no? Vámonos. Jale. Mi primera chamba. Vámonos por orden. Entonces está en el seminario, estudia en el seminario. Vive con los Massa, ¿no? Vive con los Maza, Vive con los exactamente. Maza, estudia de una manera liberal. O sea, su educación es liberal. Exactamente, bueno, eso cuando salta del seminario al nuevo Instituto de Ciencias y Artes, porque a él no le gustaba ser sacerdote, dijo, me gusta más esto, además, No, me gustan las chicas. porque me gustan las chicas. Y no, pero es que, ¿sabes? Güey, qué? me es veo como mi bien vida. con la Yo iba a ser túnica. sacerdote. Con la túnica Ay, ya como nos que habías no. dicho que eras acólito y no sé Era qué cosa. acólito Sí, y me claro. fui a retiros preseminariales y luego... Y dijiste, no, me Y nada gusta. que ver. entiendes a Unas Juárez hijas. al 100%. Entiendo a Juárez perfecto, porque aparte mis antepasados son zapotecos. Y mi altura no es tan... Sí, sí, sí. ¿En serio? Ah. Sí, sí, sí. O sea, tú el espíritu de Juárez. Zapotecos por todos lados y europeos. Pero, o sea, de Ajá. mexicano, puro zapoteco. Muy bien. Oye, qué padre. Oye, pero es que de lo que dices tiene quizá un punto importante, que es generacionalmente quizá nos atrae más lo que es popular. Y de hecho, ¿quiénes eran los populares en ese tiempo? Los masones. ¿Quiénes eran los ¿Cómo masones? llega Juárez? Porque eso también como que lo hablamos el capítulo pasado, Ajá. ¿no? Con Maximiliano y demás. Ok, está en el seminario y después se Ajá. pasa a la Escuela de Artes Liberales de Oaxaca y estudia abogacía, él es abogado. Por eso es al final como el que preside la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. ¿Cómo llega a ser masón? ¿Cómo llega a ser masón? Porque ahí en el Instituto de Artes y Ciencias hay muchos masones, hijos de masones. Rápidamente, los masones, ¿quiénes son? Siglo XVIII, principios del siglo XIX, eran grupos secretos compuestos por personas que querían hacer política, pero en el antiguo régimen no pueden hacer política de manera libre. México independiente, esa tradición masónica se conserva y, digamos, representan facciones políticas. Masones liberales moderados, masones liberales centralistas, etcétera. Pero esos grupos son los que manejan el poder. Serán ahorita, no sé, qué grupos Pues es un están por ahí. chapulineo de masones, como cualquier político de esta época. Exactamente, eran como políticos, tenían sus asociaciones, discutían temas, era la élite de la élite. Juárez, desde luego, si hay un grupo que son los populares, dirías tú, tienen a las chicas, pues desde luego, ¿a dónde se va a querer ir? Pues a los masones. populares. A los populares, claro, Claro. nadie quiere ser un baisota, desde luego. O sea, entonces él... Pero sí me llama la atención que un indígena zapoteca, que no sabía ni español ni nada, pues llegar a ser masón. Claro. Pero es que finalmente Juárez en el instituto empezó a adquirir intereses políticos, a querer Ok. ser más. Y además es la primera institución de ciencias y artes, la primera. Él sabe que las posibilidades de ascender son numerosas. Ser profesor, ser abogado, de ahí saltar. La promesa del ascenso social a través de una institución educativa. Aspiracionista. Aspiras, no, claro, totalmente. Aspira a ser un poquito más. Y ahí desde luego tiene amigos con los cuales se van a codear
por lo cual va a querer ser más, que es bastante común. Si tú te juntas con ciertos compas, se te van a pegar ciertas mañas, ciertos intereses. Ciertos ideales. Claro, y te van a jalar totalmente. Juárez empieza por allí y del instituto para el Real. Y ahí como Juárez, o sea, por ejemplo, llega ok, del Instituto para el Real, pero no sé si tú sepas, ¿cómo llega a ser presidente también de México? Es que fue un escalafón. Primero fue trabajador en el mismo seminario. Estuvo allí algunos años. Después, si mal no recuerdo, fue rector del Instituto de Ciencias y Artes. Después brincó a ser juez, y ahí como juez es bien interesante y por eso se le recuerda como alguien muy apegado a lo indígena. Más adelante vemos como presidente qué tan apegado a lo indígena fue. Pero nada. como juez empezó a defender los cobros excesivos que el clero hacia la población indígena, porque Juárez pensaba que los diezmos deberían ser no obligatorios, sino opcionales. Máximo con población indígena que no tiene dinero. Empieza como juez, gana popularidad y va brincando escalafones, y logra ser ministro de Justicia en Oaxaca, y de hecho también diputado interino en Oaxaca, y siendo diputado se brinca para acá. A la Cámara Oye, Baja. antes de que llegues ya a la grande, a mí lo que siempre me ha causado... ¿Cuándo conoce a Margarita? No, eso no me importa. No, eso no me importa. Yo sí quiero hablar de eso, porque ahorita Pero me recuerda. Sí lo algo. comentamos, ¿eh? Lo que yo quiero saber es, me parece, y por eso te lo pregunto, se los pregunto, que en esa época los puestos de poder no eran muy ocupados por indígenas. Exactamente. Eran muchísimo más criollos, primordialmente, ¿no? Y, o sea, todos los que puedo yo pensar, Bueno. Carranza, Zapata, todos son criollos. Es que Literal justo- muy clasista, Ajá. blancos, con O criollinos, dinero. por lo menos, Pues ¿no? ya no, en esta época ya no se hablaba de criollos porque ya estamos en el México independiente. Bueno, mexicanos, pero, mestizos. pero sí, Mestizos. exacto, mestizos. Entonces, siempre me he preguntado, ¿cómo le hizo este cabrón? Y Queda más muy ahora que dices inteligente. todos los puestos que ocupó. O sea, ya dijiste cómo llegó a estudiar algo que era para hijos de ricos, Ajá. ¿no? Bueno, pero luego de ahí, ¿cómo de repente juez? O sea, un juez enanito, indígena. o No, y sea, deja juez. Y luego es como. Con el una voz ministro- como de Margarito. Dice. Hola, ¿cómo están? nadie sabemos cómo hablaba, ¿no? ¿Qué tal que era así? El respeto al derecho ajeno. Y nos lo Oye, imaginamos o sea, acá, o sea, justo no solo juez, No, eso al es final mentira, es yo el no lo- presidente de la Suprema Sí. Corte de No, Justicia. bueno, de la No, nación. por Por eso eso es un güey es que le presidente, sabía o sea, cabrón, promulgó por un eso chingo es de presidente, leyes. porque Pero, al güey, final- hay mucha ganó gente respeto. hay mucha gente que sabe, pero no te dejan llegar. Los Ah, que no, tienen claro. poder no te Sí. dejan. Claro. Imagínate lo cabrón que Oye, güey. y Como en este país que al final en realidad es En un esa país. época. No, y ahorita. O sea, Sí. todos los estudios. México ha sido un país bien racista Claro. y bien clasista en realidad. Esta idea que tenemos de el mestizaje y México, el Ah, no, melting claro. pot, es una Sí. falacia. O sea, Claro. nos vendieron como esta idea de que aquí como somos mestizos, todo pues viva como los inmigrantes y viva, te digo, como el melting pot, o sea, como que nos mezclemos con razas y más. No es cierto. Star Wars, así de muchas razas. Sí, siempre quisimos traer a gente Blanca. Claro. que es te digo, igual es mi tesis, que al final es gente blanca, alta, de Claro. ojos azules, para mezclar con la raza, que siempre ha sido como nuestro tema, pues no sé, como... Todavía se dice mucho. Es como nuestra eso de- sombra, ¿no? Como Sí. que queremos siempre blanquearnos, mejorar la raza. Ah, claro. Pues como Juárez, pues justo, que era este indígena, zapoteca, no sé qué. ¿Cómo le hizo? Oye, Eso. y tocan un buen punto que a mí me encanta, porque si uno ve monografías documentales, yo de bien chiquitillo, yo recuerdo que exactamente cómo le hizo, pareciera como que se brinca y el camino es bien fácil, pero no, es bien Sí, complicado. Pastor presidente, ¿no? Claro. Pastorcito a presidente. Billete de 20, 500, Presidente. así. Ahorita, como exacto, ahorita estaba en el de 20 y ya está en el de 500. ¿Eh? Sí, que es el como... Y cada vez más guapo lo ponen al Pues cabrón. así era en la monografía esa de la primaria, ¿no? Pastor, el rey, casi así, ¿no? Espérate, pero despacito, pero es que saben que ahí hay un punto bien importante que tiene que ver con los contactos. Y vuelvo al punto de que Juárez era sirviente en la casa de una familia rica, que lo podían posicionar. Pensar quizá de que todos los méritos se deben a Juárez, a su iniciativa, a que él solito pudo, no.
necesitamos hablar de los contactos para explicar la trascendencia de Juárez, desde luego, desde la familia, sus amigos en el instituto, etcétera. Y además, que no se nos olvide que Juárez es oaxaqueño, desde luego un estado bastante, si lo queremos entender en términos actuales, clasistas, racistas y demás, pero Oaxaca finalmente gran parte de la población es morena. Eso sumado a los contactos es fundamental para explicar cómo Juárez empieza poco a poco a trascender. O sea, llegó a una familia que le iba a ayudar. Bueno, Sí, es como, amigos. es como una mezcla de suerte, Claro. de inteligencia, porque a ver, también... También le chingó. Claro. Sí, o sea, también la verdad de él, pues sí, o sea, eso, como dice Chucky, pues le chingó. Era muy Porque al para llegar final a creo que donde habló estaba, varios o sea, idiomas, ¿no? No solo habló español, hablaba Leía también francés sí. y leía inglés. Es- Y le gustaban mucho los republicanos. No digo, pero eso habla de que su bagaje y su inteligencia eran no, buenos. O sea, ¿cuánta claro. gente conoce O sea, que hable 4 No, idiomas? y no era cualquier Por eso, persona. o sea, es como una mezcla. Claro. Muy interesante para la época y además muy importante y pues por eso explica también esta subida pues, sí, Claro. como espuma de Juárez. Claro, pero antes de irnos a la parte política, Chucky, ¿quieres que sí comentemos la parte de cómo conoció a su esposa? Sí, por favor. Seguro. Sí. Bueno, Porque tenemos una similitud aquí en... Con el agua. Por eso Alexis, de hecho, se fue. antes de que se me olvide y pasarme más a la Es parte que fue muy político. importante eso. Pero a ver, quienes no lo sepan, la esposa de Juárez fue la hijastra del señor Maza, hija adoptiva, ¿no? Que, a ver, nomás, que entiendo que también la quisieron colocar con varios, pero como era la hijastra, no, nadie la quiso. Fue bien interesante porque al parecer Margarita no sabía que era adoptada. Le Dijo, quisieron ¿por arreglar qué yo un soy morena y matrimonio. mis papás todos güeros? Tiene ojos azules y yo, pues así pasa, mija, es que te chupó la bruja. No sé qué le habrán inventado, pero se la creyó. No la pudieron acomodar. Pero Juárez conoció a Margarita cuando era una bebé. Estaba chavita porque se llevan ¿La 18 cargó años. en brazos? Sí, o sea, en ese Sí. tiempo no había Choco Crispies, pero pues imagínensela comiendo el cereal de esa época. Le olió la mollera a Porque, la a ver, niñita. aquí Sixela ya se nos fue, pero ahorita viene. Tiene una historia Muy similar, familiar, con muy un similar. familiar que yo no voy a Alguien que decir cargó Pero lo a puede alguien presumir, ¿no? bebé Como- en brazos y después fue su esposa. Y así el amor es así. Oye, pero está fregón porque Sixela puede presumir. Óyeme, güey, eso pasó en familias chingonas como la de Juárez, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Así la referencia es fuerte. Sí, porque era una bebé. Juárez tendría, pues cuando llegó, 13, 14 años. La conoció chiquitita. Ya cuando Margarita creció, Juárez ya estaba mucho más viejo. Que Ya se no me le ocurre ocurren arreglar un tantas matrimonio. cosas tan malas que Oye, no voy a... ¿cómo? O sea, se conocieron ahí. Ajá. Pero ¿cómo se arregló el matrimonio? Ah, porque Le dijo cuando a no le Gugu, cos- de una vez. No. Pues ya cuando tiene como 16 años que a Margarita no le logran conseguir un esposo, porque exactamente, como Chucky comentaba, era difícil que alguien accediera con una mujer que era adoptada, que no se sabía bien el linaje, si lo queremos entender así, o la pureza de la sangre, hablando todavía de remanentes raciales. No le logran conseguir esposo. Y fue la hermana de Juárez quien al parecer le comentó al señor Maza, oye, Benito estaría muy feliz y sería un esposo bastante digno si se casara con Para Margarita. Margarita. Y los casan. En ese momento, Juárez, ¿qué puesto ocupaba, sabes? ¿O en dónde estaba más o menos como en la escala social para que la familia Maza aceptara casarla con pues, un indígena? Juárez ya era abogado. Juárez Ok. ya tenía contactos gubernamentales. Juárez ya pintaba de que su Ya era un carrera hombre iba a hecho ser derecho. Exactamente, que no le iba a faltar nada a su hija, si lo queremos entender así. Claro, dicen, claro, vean, pasó de esto, de A a B. Claro, Margarita puede vivir bien, puede ser un esposo recto. Y se casan y tienen un montón de hijos. Veníamos hablando de eso en Creo el coche. que 19. Y se les murieron bastantitos. también. Bastantitos. Se les murieron muchos hijos, que también, todavía hasta el siglo XX, eso es bien normal por ahí. Exacto. Acuérdense que hablamos de eso en el capítulo, creo que es 3, del de la muerte, que justo les decía como, a ver, la gente tiene friegos de hijos y se les morían. Que no Claro. por eso no era una tragedia, ¿te acuerdas que hablamos de eso? Sí, claro. Sigue siendo una tragedia, pero siento que la gente estaba más acostumbrada a que si tenían 19 hijos y se les Claro. morían 10, no sé, y les sobrevivían 9, Ya fregas. bueno, pues sí, lo hiciste muy bien. O sea, como Que al cabo que como ese que ni ya me sabía el nombre, ¿no? El que se te murió. sobrevivía uno, ¿Cuántos tuvimos? ya la armaste, o sea, ¿sabes? Como que ya... Tengo o sea, gente que le pone a todos sus hijos José algo para no equivocarse. ¿Sí? José. Es que sí José está Juan, cañón. José María, Pues eso- José A todos les dices Francisco. José. Y a todos les Es dices un buen José. hack. Es un buen Sí, hack. es un buen Sí. hack.
veníamos hablando de eso. O sea, que, veníamos hablando de eso en el coche y en el capítulo de la muerte, pues justo hablamos que, por ejemplo, los reyes y demás, pues tenían mucha descendencia, pensando que, pues, le sobrevivían uno Claro. o dos y que, pues, ya, ¿no? Entonces, Juárez claro. tuvo, Chucky viene diciendo 19 hijos o algo por ahí. Yo iba a decir 13, bueno, Bueno, más no o menos, sé, pero eran mucho. bastantes. A ver, es un friego. Bastantes, No, es un friego. más de 10. Ok. Bueno, Oye, entonces, casi que entre cada artículo de la Constitución, pum, embarazar y luego una otro vez. artículo y pum. Tengo una idea. Ven acá, Pero- Margarita. pero ¿en qué se parece Benito Juárez a que además que era zapoteco como tu familia? Ah, ¿Qué qué más bien. tienen en común? Pero justo es esa familia. Aparte del Esa- adulterio. Eso que pasó es de la familia de mi mamá. Mi familia de papá es la zapoteca. Pero igual mi abuelo cargó a mi abuela de niña, de bebé, y eventualmente se casó con ella, 22 años mayor. Como Juárez, siéntate honrado. No, pues claro. Esos zapotecas. Ojalá son tuviera. tremendos también. Son tremendos, son tremendos. Son de tierra caliente, Oye. del sur. Oye, que uno de los hijos, Tienen la tierra caliente. uno de los hijos de Juárez con Margarita se llamaba Margarito. Y eran Chiquito, chiquititos. güey, era honor chiquitito. ¿En honor a quién? Ahí. Bueno, ok. Se casa con Margarita, él es abogado, es presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ajá. bueno, es ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero además es el que preside la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo llega a ser presidente de la República? ¿Cómo llega a ser presidente? Es que por ese tiempo pasó algo bien raro que nunca pasa en ninguna parte más que en México. Hay un golpe, hay un... Perdón por la Ajá. interrupción. El decimonónico mexicano, yo no soy experta, lo dije el otro día. A mí me encanta porque es como bien surreal. No, claro, hay Pasan- presidentes que duran una hora, meses. Sí, exacto. Pasa todo en el decimonónico, todo en el decimonónico mexicano. Exactamente, pero Juárez es precisamente preside la Suprema Corte de Justicia cuando el presidente en turno decide renunciar, o sea, un autogolpe de Estado, porque finalmente la Constitución del 57 como que siempre no le gusta porque es muy liberal, es muy radical, que es Ignacio Comonfort. De hecho, hay una historia documentada y todo, novelada inclusive por Taibo y por Salmerón, donde dicen que la mamá logra convencer a Comonfort de que no jure la Constitución de 1857 porque es demasiado liberal, porque allá se ve la plena separación de la iglesia y del Estado. Comonfort se da un autogolpe de Estado, es decir, ya no es legítimo, y Juárez como el vicepresidente no era el que seguía en el escalafón como presidente, era quien presidía la Suprema Corte de Justicia siempre y cuando haya apoyo de gobernadores. Los gobernadores liberales apoyan a Juárez y es como Juárez finalmente Sí. de la Corte Sube. Ahí quiero hacer la aclaración porque hablamos de la Constitución del 57, en donde les decía que justo esta Constitución es la primera liberal y además lo que tiene de, pues sí, o sea, de valioso es que es una de las primeras constituciones en México en las que se dictan estas partes de las garantías individuales un poco. O sea, como que empieza claro. ahí, pero había este artículo muy importante en donde se decía que el que subía a falta de presidente, el presidente podía faltar por muerte, por renuncia, por lo que fuera, el que subía es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora no es así, en la Constitución del 17 se cambia ese artículo y al final es el vice. O sea, bueno, no, antes era el vicepresidente y a partir de la Constitución del 57, perdonen, es que Exactamente. sube el No hay vicepresidente. presidente de la... no, no. Sí, ahorita ya no, antes sí. Y es el que sube, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y en esa constitución es en donde se expresa A ver, ese... y que para empezar, si la Constitución del 57 y antes las leyes liberales reformistas van a calar tanto, es porque abiertamente Juárez plantea la desamortización de los bienes del clero. ¿Qué significa esto? Básicamente, quitarle las tierras no productivas al clero, porque Juárez como liberal decía, las tierras deben ser productivas, pero para ser productivas necesitan que se echen a andar. El clero no quiere hacerlo, se las quitamos y las hacemos producir. Eso caló bastante y de hecho el clero abiertamente llamó a que los diputados que juraran la Constitución del 57 iban a ser excomulgados, que para un católico eso pesaba bastante. Para Juárez, que seguía siendo católico, que no se nos olvide eso, estaban a favor como liberales laicos de la separación iglesia-estado, pero seguían siendo católicos, muy católicos, celebraban Navidad, quizá como nosotros, a lo mejor pesó bastante. Pero la gran pugna tiene que ver con eso. ¿Los bienes del clero los desamortizamos o no? A ver, necesitaban el dinero. Claro. O sea, que sí, espiritualmente, religiosamente, pues todos seguían siendo católicos. Pero la Claro. realidad es que Juárez
hace esta parte como muy importante que todavía nosotros somos un estado aconfesional en donde la separación de poderes, pero además la separación del clero y el estado es muy importante, empieza con Juárez. La realidad es que necesitaba dinero, Pipe. Ah, no, claro que O necesitaba sea, no es que dinero, estuviera en contra claro. de la religión y en contra de la iglesia, simplemente es que necesitaba ese dinero para construir pues su idea de nación. No, claro. De hecho, parte del Tratado Maclean-Ocampo se justifica con eso. Bueno, ¿por qué los juaristas proponen que Estados Unidos tenga que los militares de Estados Unidos tengan el libre paso a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec, por varias líneas que iban desde Texas hasta el Pacífico? Porque necesitaban dinero y los conservadores además también tenían en mente tratados similares con España, con Europa, que no se nos olvide que trajeron a los franceses para establecer un segundo imperio, es decir, Lo que hablamos justo el capítulo pasado. demasiado pragmáticos. Necesitamos dinero para echar a andar Necesitamos esto. dinero. Claro. A ver, en esta época ya estamos hablando de que Juárez sube la presidencia porque como Monfort renuncia, él es presidente, pero estamos a la mitad ya, 1860 o antes, 1850 y tantos, 1860 y tantos, ya estamos en como plena guerra de reforma, así se llama, Ajá. en donde están los conservadores tratando también como De tirarnos. de tirarnos, de ganar territorio, no me refiero, sí me refiero al territorio físico, pero me refiero al territorio más bien como político, de ganar territorio político, y están los conservadores luchando contra los liberales, a ver quién es como el que se queda con el poder y logra establecer esta idea de nación que cada uno tiene, ¿no? Pero Juárez es Claro. presidente, el punto es que es presidente. Ah, claro. Oye, pero tienes un punto después de que está la guerra liberales y conservadores, es decir, el sector clerical que apoya una facción que no quiere que el clero pierda privilegios y demás. Después, ese sector conservador va a pensar que los mexicanos no se pueden gobernar a sí mismos porque estamos en el siglo XIX, ¿no? El siglo del darwinismo social, sobre todo en la segunda mitad. Y dicen, bueno, si la historia nos demuestra algo, palabras más, palabras menos, es que los mexicanos tienen un problema genético indígena sanguíneo. Los indios no se pueden gobernar a sí mismos. Wow. Quizá quienes deberían venir aquí a gobernar son los europeos. No, oye, pero hay libros hasta que de personajes que los titulan, por ejemplo, Pueblo Enfermo, que abiertamente dicen, el atraso en Latinoamérica tiene que ver con la sangre indígena. Wow. Necesitamos a los europeos. Es decir, los conservadores no se lo sacaron de la manga. El darwinismo social, el positivismo está en ascenso y ellos dicen, a lo mejor necesitamos a un príncipe, alguien europeo criado en los códigos de honorabilidad. Velo, él es sangre azul, él no va a robar porque además está formado como para ser emperador, Bueno, para y es ser blanco, honorable. o sea, Y deja eso, es blanco, ¿sabes? O sea, como Claro. Y al final, pues por eso que hablábamos un poco de eso el capítulo pasado, pues llegan Maximiliano y Carlota a nuestro país. Claro, ¿No? engañados pensando que el país no estaba dividido, que iban a gobernar. Ah, y, que todo el mundo los iba a sorpresa. Exactamente, y llegan, es un despapalle. Y de hecho cuando finalmente en la guerra triunfa el bando juarista, es bien interesante. Si ustedes buscan en la prensa europea, por ejemplo, lo que se dice de Juárez son cosas que ahorita nos pueden horrorizar, ¿no? Dilas. Nos van a cancelar, Pipe, pero Nos van a tú cancelar. dilas, pero tú dilas. Bueno, cosas de el tipo, porque hubo peticiones de que Juárez le perdonara la vida a Maximiliano. Juárez no podía hacer eso porque México ya había sido intervenido por los franceses, por los españoles, por los Estados Unidos, que le quitaron más de la mitad del territorio. Y cuando Juárez finalmente decide mandarlo fusilar, se dicen cosas del tipo, ese indio se atrevió a mandar fusilar a un europeo. ¿Quién se atreve? Porque es una raza inferior contra una Pero raza aparte, superior. era austriaco. O sea, Claro. Maximiliano, a ver, es austriaco. Viene como de esta familia como aria, ya Los sabes, o sea, Habsburgo. como los Habsburgo, esta familia Familiar de justo, o sea, como Napoleón. Claro. monárquica. Que él ni quería venir, dicen tradicional, además, ¿no? O sea, pero Yo se lo solo quiero vendieron venir como... a Cancún y regresarme. Se lo Oye, vendieron pero para a ver, estar increíble. A ver, justo también en el capítulo pasado hablábamos un poco de que existe esta, ya sabes, como teoría de, no sé si conspiración o no, pero de que como eran masones, se supone que Que le Juárez perdonó en la realidad vida. no mata a Maximiliano y Maximiliano vive y se va exiliado y ya sabes, tienen como toda esta historia de que vive en otro lugar así como súper feliz. Escondido. Escondido. Estoy seguro Dijo, que nada no. más ya no te dejes la barba así de Jesucristo y pégatela. Rasúrate. Sí. Yo tengo una pregunta. Como bachatero. Y tengo una pregunta. Y él venía de fracasar en Europa, ¿no? Fracasa en Italia él, ¿no? Él tiene un cargo en Italia, ¿no? Y la Italia, cuando se unen,
lo echan de Italia, ¿no? Echan a los Habsburgo, ¿no? Él ya no tenía posibilidades de gobernar en ningún lugar, ¿no? No, porque Italia además quedó gobernada por una facción liberal no monárquica, inicialmente republicana, pero finalmente creo que Maximiliano sí venía con la promesa de, híjole, vas a tener un gran imperio, más grande que cualquier imperio que hayas visto, emperador de Chichén Itzá. Y se dice, ¿no?, que el bando conservador le endulzó el oído y que Maximiliano pensó que en efecto todos iban a vitorearlo, que iba a llegar a un país unificado, que no iba a pasar penurias, que lo estaban esperando, y llega y, oh sorpresa, Sí, o sea, ahí Le pasó está. lo que al Jimmy Lozano ahorita. Yo creo que sí, ¿verdad? Y la cajeteó bien cabrón. gacho. Oye, y ya que No estamos seas hablando gacho. de como que quiero hacer la De la conexión. selección, dices. No, me ¿Qué estoy pedo con Henry Martín? Doctor García, ahora. Doctor García, A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo? Es que corría mucho Maximiliano y lo metimos. No, pero a ver. Gran fichaje. Gran Igual fichaje. me estoy adelantando, igual lo que sea, pero hablando de Italia, ¿no? Y de que los austríacos estaban en Italia y al final los sacan y no sé qué, y está Benito Juárez aquí. Pues se supone, ¿no?, que a Benito Mussolini le ponen... Claro. Está como la historia de que a Mussolini le ponen Claro. Benito por Por nuestro Juárez. Benito Juárez. Ah, no, claro. De hecho, eso está comprobado. Sí, no es Mussolini como- no es como historia mito. de ¿a poco así, No, no? nada ¿Sí? que ver. Mussolini se lo pusieron por Benito Juárez, pero es que piénsenlo, es que esa dimensión, piénsenlo como un europeo. A ver, ese indio, ¿no?, se atrevió a matar a Maximiliano. Lo que hizo, pacificó un territorio Ándale. anárquico. Ándale. Como, ay, cabrón, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, si era alguien chaparrito si tú quieres, pero fregón, hablando de fútbol. Oye, como chaparrito, Chucky pero Lozano. chingón, y mi picoso. Chucky está así, Pero huevo, güey. un chaparrito cuerpo de uva, así, ¿no? Como- Cuerpo de uva. No, Oye, No, como ahorita el chaparrito del Pachuca iba a decir. ¿cómo se llame? Ay, no, ya se me olvidó, güey, ¿qué iba a decir? Ay, perdón. No, no, pero Chiquito Sánchez. Ay, yo ya estoy aquí, o sea. No, y era Sería más como Chiquito Sánchez. No, y con muchos pantalones, vuelvo al punto. Ah, En ya, el- perdón, antes de que se me olvide, Sí, porque creo de que una tiene vez. que ver con el tema. Benemérito de las Américas, pues claramente es un título que no sé si lo acuñaron en México, pero que sí lo respetan en las Américas, pensando en México hacia abajo, ¿no? Ah, no, Porque claro. justo eso que dices tú, como que tomó el papel de no somos menos que los europeos, No, los claro. americanos. No, y además eso, en su momento y poquitos años antes vencieron al ejército más poderoso, que era el francés, que desde el siglo XVIII se posicionó como el ejército terrestre más poderoso a nivel mundial. Claro, hubo otros factores, pero finalmente México se impuso ante un imperio francés, lo cual es Bueno. una victoria maravillosa. Habíamos Una hecho batalla, la hablamos de eso la vez analogía pasada, fue una batalla, es pero como en al el final- mundial de que se le ganó a Alemania. claro. Sí, claro, exacto. Hicimos Nomás la un analogía que es partidito. como el partido que se le ganó a Alemania. Y Borghetti le metió gol a Italia y Al final siempre es lo que Solo pierde, ganó un ¿no? partido. Al final no se ganó pierde, el claro. Oye, campeonato. pero ese partido lo sientes como... Güey, ya, no, o sea, claro, Somos es campeones. Le ganamos a esos güeros. pinches güeros, güey. chingón. Bueno, y entonces al final, a mí también lo que me sorprende de Juárez es que anduvo por todo el territorio. O sea, la Claro. verdad es que él al final, en esta guerra civil en que estamos entre conservadores y liberales, donde está Maximiliano, llega, lo logran traer, ¿no? A ver, Juárez anda en este momento en Chihuahua, ¿no? Chihuahua, Creo. O sea, anda en el Veracruz, norte. de todos Se anda lados. moviendo. O sea, literal, el gobierno liberal de Juárez se está moviendo por todo el territorio. ¿Y cómo se mueve? Maximiliano llega y se establece en la capital, ¿no? Y entonces pone como, sí, Paseo de la Reforma y eso, todas estas cosas, y está aquí en el castillo de Chapultepec, y bien padre, ¿no? Un poco. Sí, Pero sí. Juárez anda moviéndose. O sea, él sigue diciendo, yo soy el presidente y yo soy el presidente liberal de México. Entonces anda exiliado, moviéndose por todos los estados de la República. Claro. ¿No? Claro. O sea, y él desde estos estados está, pues sí, gobernando, no sé si gobernando. Con el apoyo de Como gobernadores. AMLO en Pero- Reforma, ¿no? Un poco. A O sea, pie. esta figura como del presidente que en teoría Cercano política, a la gente. en teoría política se llama, creo, como el presidente fantasma, un poco. O sea, porque estás como a la par del presidente de veras, ¿no? Pero pues tú estás como haciendo tus propias políticas. Ok, ok. O sea, un poco así estaba Juárez ahora. Pero es que la ley estaba de su lado, ¿no? No, claro, totalmente. Por lo menos la ley liberal, los conservadores decían que no. Pero hablando de que andaba como fantasma de un estado al otro estado, hay que pensar que no es una época donde, bueno, ya hay fotografía, pero no es tan popular. Y hay una
historia ahí medio rara que también está documentada, en la cual se dice que Juárez al llegar a Veracruz, andando de un estado hacia el otro estado, se le va a lavar la cara y una sirvienta entra a la cocina donde Juárez está enjuagando y dice algo así como: ¿quién es ese indio? ¿Qué está haciendo en mi cocina? ¡Sáquenlo! Y Juárez no dice nada, se sale. Y ya cuando Juárez está comiendo, que ve que Juárez está presidiendo esa mesa, no, pues la sirvienta Madres. horrorizada de: ¡ay! Era Juárez, ¿no? O sea, era ese como... indio al que corrí es el presidente, no es cualquier persona. Oye, nada más, según yo, que se blanqueaba Juárez o no. No, mira, Que se ponía crema. de Juárez no lo sé. Quien sí lo hacía Porfirio. era Porfirio Porfirio Díaz. Díaz. De hecho, si llevas a tu crush, por ejemplo, a Chapultepec, A tu crush. a tu crush o a tu novia, a quien sea, a tu esposa, vas a ver si tu ves esposa, Chucky. como el Porfirio Díaz joven, lo vas a ver moreno en las pinturas, ¿no? Pero ya cuando ves a Díaz viejito, como él sí adoptó el afrancesamiento y demás, ahí sí lo puedes ver blanqueado porque Hasta- untaba hasta polvo de chapas arroz. tenía el cabrón, Hasta ¿no? chapitas, Oye, no, como no. Sammy Sosa. ¿Ya vieron a Sammy Sosa? No, No, está ¿cómo Sammy es? Sosa. Madres. Ahorita, ¿Qué hizo? véanlo. Pongan Pause. Sammy No, Sosa. no, no. Foto. El caso Les voy a extremo. poner la foto. Ah, les voy a poner la No, foto. no, Michael es como Michael ¿Pero Jackson. por qué? ¿Qué hizo? ¿Se blanqueó? ¿Se blanqueó? Pero por... O sea... ¿Por loco? Bueno, no. a ¿En ver. serio? Era un negro atrapado en cuerpo de un blanco, algo así, una cosa así. Se identificaba como tal. A ver, Sammy Sosa... Atrapado en el cuerpo de un moreno. El beisbolista. El beisbolista, el bateador, el Sí, que bateó sí, sí, hits sí. así a lo loco, ¿no? Sammy Sosa. Ah, caray. ¿Se blanqueó? Ya me No. imagino. O sea, Pero sí es real. sí, pero... Es real, güey. Ah, canijo. Oye, es que Pues no- Porfirio Díaz. Ahorita Michael se los Jackson, ¿no? ponemos. Igual a los dos. Oye, a Porfirio hay un y a... meme, y a ponlo Sammy también, Sosa. que dice Compáralo. gracias por la aclaración. Y di- sí, Que es de Michael Jackson. gracias por la Díganos aclaración. cuál y es te va el así. blanco más blanco. Hace. Oye, pero a ver, entonces tenemos a Juárez aquí en plena guerra civil, en realidad. Claro. ¿Cómo gana Juárez la guerra civil y cómo es que puede fusilar a Maximiliano en el Cerro de las Campanas con un niño héroe? Eso lo aprendimos también la vez pasada, ¿no? Con Miramón. ¿Cómo es que llega, o sea, cómo es que Juárez gana? Bueno, para empezar hay que tomar en cuenta dos factores. Que en Europa, Francia necesita que todas sus líneas estén peleando allá en Francia. No se pueden preocupar por otros territorios. Además, Juárez tiene el apoyo de Estados Unidos, que le interesa mucho que Francia no intente establecer un imperio en América, porque piensan, si los franceses se establecen en México, van a querer irse hasta Pues van a hasta querer el norte. recuperar Luisiana. Y que no, al la final, ¿no? O Luisiana sea, era un territorio, oye, gigante desde que al final el Río venden. Bravo hasta Canadá. Claro, y que al final venden y entonces tienen esa preocupación, Exacto. ¿no? Como de, van a llegar a México y, o sea, nos van a subir otra vez. Claro. Ujú. No, y no sé si lo sepan, pero por ejemplo, fechas en Estados Unidos como el 5 de mayo lo festejan como si fuera el Sí, lo 4 hablaba. de Este fue julio. nuestro tema pasado. Ah, sí, justo, tema güey. pasado. Precisamente pues por esta cuestión de que, oye, es que, híjole, si Francia se queda en México, quién sabe ahorita cómo estuviéramos. Se quedan con Luisiana, se quedan con todo, con medio Estados Unidos, ¿no? Pero desde luego Juárez va a tener el apoyo de Estados Unidos abiertamente. De hecho, no sé si han visto como memes así en las redes sociales que utilicen la chaviza, pero a Juárez muchas veces como los bandos críticos. No, nosotros somos de la lo- momisa. Ah, Ya, perfecto. sí. Pues lo suelen poner con un Somos gorrito, los tíos. con un gorrito yankee. Dicen, ¿por qué? Bueno, pues porque Juárez tuvo el apoyo de la facción liberal republicana de Estados Unidos abiertamente. No querían para nada que Francia estuviera atrás. Y gana Juárez, desde luego. Oye, y hay una pregunta de este tema, justo lo que estás diciendo. Claramente estos conservadores eran pues racistas. Con los negros, con los indígenas, ¿no? No, O sea, claro. ¿no veían a Juárez como inferior? Sí, pero sin embargo será Juárez. Es que sí quiero hacer la aclaración. Juárez, pero no que sé no si es como que racista. los conservadores eran racistas. Eran todos. Los liberales también lo eran. Claro. O sea, ¿Sabes? todo Estados O sea, Unidos. al Claro. fin- no, es que al final sí hay como estudios que dicen En el que- mundo. Sí, no, y está documentado. O sea, ¿sabes? Sí. Que en México siempre la facción, pues a ver, ganan los liberales, ¿no? Y estos presidentes que tenemos como liberales y luego revolucionarios y luego lo que quieras. Quieren traer siempre gente que se mezcle con nuestros indígenas Claro. para mejorar la raza. Entonces, te digo, esta idea de el México mestizo, el México de bronce, el México, es una idea Pura que idea. nos venden, Sí, sí, porque sí, en sí. realidad Claro. siempre todos
hemos sido bien racistas y clasistas. Que es lo que pero- está pasando ahorita un poco con AMLO, ¿no? O sea, por lo que no lo claro. quieren es porque es un naco. Y habla y habla raro. raro. Y tiene unos trajezotes. Claro. ¿no? O sea, como que... Tiene no es mal cool. gusto. Exacto, no es un tipo elegante, no es refinado, no es blanco, No es Esa Peña palabra- Bebé. no es peña bebé, No es Peña bien Bebé. peinadito, claro. Cuan- Pero cuan- ni cerca de mi Muy peña. cerca, Ni güey. cerca de mi Peña Baby. Ay, sí, no es Cuando cierto. sucede- yo traje Interpol, como ven. Cuando sucede la guerra con los Estados Unidos, el proyecto inicial es anexar todo México. Pero un congresista estadounidense plantea ese hecho, que van a tener que convivir con estas razas morenas. Claro. Entonces detienen Y el no los proyecto. puedes matar, claro. ¿Neta? No está, no está- O sea, ¿A poco? es el racismo lo que hace que no invadan, todo, que no se anexionen todo no, no México. es tanto eso, pero sí existen tratados en donde dicen que van. De hecho, es Juárez. O sea, no McLean Ocampo, bueno, sí, con el McLean Ocampo. Ajá. Intenta también como venderles de ya ahora el Río Bravo, o sea, ya de Sonora, un poco para más abajo. Y justo los gringos son los que dicen, no, yo no, ¿para qué quiero esos territorios llenos de indígenas? Claro. Que además en ese momento Yaquis. todavía, exacto, todavía el norte no está pacificado. O sea, todavía el norte se pacifica hasta después de la revolución, pues justo con Felipe Ángeles, o sea, justo con mi general Villa, o sea, justo con todas estas personas que todavía no está pacificado, todavía son indígenas, pues sí, bastante aguerridos, que entonces los gringos dicen, no nos Claro. vamos a meter con esta Hasta población. apaches que los expulsaron Apaches, antes, claro. Como Jerónimo, que era Claro. mexicano, Jerónimo. Sí, o sea, todavía 1800 y cachito, 1890, finales del siglo XIX, el decimonónico mexicano, todavía el norte, pues es bien, no lo quiero decir salvaje como malo, pero sí todavía Aguerrido. tiene- Radical, es aguerrido, aguerrido. sí, muy aguerrido. No, Gracias a claro. eso. No, pero además sabes que ese término de racismo creo que es algo más del presente, porque en el siglo XIX, digamos, la ciencia dicta eso y las personas dicen, yo estoy actuando conforme a la ciencia. La ciencia dicta que hay razas inferiores y razas superiores. La finalidad de las razas superiores es, incluso haciendo uso de la fuerza, civilizar a los demás. Y hay un imperialismo europeo en África, en Asia, bastante grande. Inclusive los primeros campos de concentración, me voy a pasar un Son poquito chinos. de siglo, Ok. no son, por ejemplo, alemanes, como un documental chafa de Netflix, perdón. que nos The censuran. History Channel. Salen por ahí sobre Einstein, que dice, los nazis crearon los primeros campos de concentración. No, hay campos de concentración ingleses en Sudáfrica a finales del siglo XIX. Pues el apartheid, o sea, al final también siempre Claro. está. A ver, aquí tuvimos campos de concentración chinos. Ah, no, Ah, eso claro. no me la sabía. Y en en el Torreón, no, ni se claro, diga, no en la el sabía. norte. ¿A poco? Neta, ¿no? Tuvimos campos de concentración de chinos en Claro. el norte, con Obregón, en los 20. Y ¿Que es los es una tenían cuestión trabajando? racial. Los chinos vinieron a hacer, bueno, es que vinieron a hacer muchas cosas, pero en el norte los chinos se encargaron de hacer el tren, de abrir las vías del tren. Y entonces había mucha población china. En 1920, bueno, antes, no 20, antes, Primera Guerra Mundial, demás, hacen campos de concentración. Bueno, de está chinos. la leyenda esta de Mexicali, ¿no? De que la mejor comida china del mundo es en Mexicali porque están Hay los muchos. chinos y hay túneles subterráneos donde los chinos huyeron y se Y es por fueron bajo eso, tierra. porque al final lo que vienen a hacer los chinos es abrir los ferrocarriles. Hay una Sí. famosa matanza, ¿no? De chinos. También. En Torreón, ¿no? De- ajá, claro. ajá. Y hay fotos terribles donde aparecen en montones, en carretones, donde los están sacando. Es una cosa horrorosa. Es decir, estamos en una época donde la cuestión racial pesa bastante. Nada más rapidito, me voy a un paréntesis bastante rápido, pero una de las, no aportaciones, pero uno de los legados de los chinos en México es que le enseñan a los campesinos de Sinaloa, Sonora, a cultivar una planta bien especial, de la cual es el derivado del opio, que es la amapola. Pues esos campesinos no la van a querer dejar, ¿no? Y finalmente por eso se explica que en esa región haya florecido el narcotráfico mucho El tiempo tomaco después. inició ahí. El tomaco. Siempre damos esa referencia. Yo no sé, Acuérdense medio que el me acuerdo de los Simpsons, pero Acuérdense que el tomaco viene de los Simpsons. Sí, y es cuando ah. Homero Simpson siembra el tomate con Café. con tabaco. Con Y entonces todo el capítulo se desarrolla en torno a eso y al final los animales, hay unos animales que Se vuelven descubren- adictos.
se lo comen, se vuelven locos y destruyen todo lo que menos Wow. Era una referencia ahí a... Ok. Bueno, a ver, estamos en Juárez, entonces gana, fusila Gana. a Maximiliano y él se Presidente. queda ya, ahora sí, con la presidencia. Después de la Constitución del 57, después de pues todas las leyes de reforma, Ajá. le gana Maximiliano, los conservadores, por fin, después de unas luchas entre conservadores y liberales, entre federalistas y centralistas, durante todo el siglo XIX, gana solo una facción, que es la de Juárez, Claro. que son los liberales. Entonces, por fin Juárez, logra establecer una forma de nación, ¿no? Que es la liberal. Exacto, laica. Laica. Él es el presidente ya establecido, ya solo hay liberales, pero ya no hay competencia, ¿no? Antes de que te vayas a eso, o sea, que es un poco mi pregunta anterior que creo que no me quedó claro. Saciada tú. Sí, no, o sea, ¿cómo es que votan por él? O sea, ¿cómo se hace presidente? Porque, mira, quiero creer, no votan las mujeres, ¿no? En ese tiempo. hasta los 50 Es votan como las Estados mujeres, Unidos. sí. No votan las mujeres y yo creo que los indígenas votan poco, ¿no? Es que es un sistema electoral ¿por qué los mestizos votan por un indígena? A ver, Pero ¿en qué momento hay votaciones en este momento en la guerra? Sí, no hay. Y además como si hay, ¿Quién lo puso? No hay Porque votaciones, fue el presidente de la Suprema Ajá. Corte de Justicia y él sube como presidente, pero no hay elecciones. Porque son las estamos- leyes y son los gobernadores los que deciden darle ese aval, ok. pero no los que hayan urnas y demás. Ya, es que de si la yo decía, Suprema Corte había un brinca INE. y Es son increíble. los gobernadores liberales quienes deciden darle ese apoyo. De hecho, esta forma en la que los gobernadores después como que son los que tienen el poder político, la verdad, se vuelve nuestra... ¿Cómo es esta cosa? Como... ¿Te acuerdas? Como política charra. O sea, al final después de la revolución es un poco, ¿no? Sí, como la claro. política charra que tenemos ya después en el siglo XX. Pero viene Zixela de que no hay elecciones. O sea, al final Juárez sube simplemente por el cargo que tiene, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ok. Y él sube como presidente. No hay elecciones. Ok, sí, porque eso se me hacía raro, así de, Sí. güey, ¿cómo van a No. votar por un indígena? No hay No, elecciones. y inclusive dicen que cuando lo apoyaron los gobernadores como más blanquitos y altos, como que le pensaron un poquito si lo apoyaban o no, pero pues finalmente... ¿Quién había? O sea, no había pues, nadie ¿quién más. se iba a O sea, aventar también- No, y esa- también Claro, tenían porque- poder, o sea, se ve que el señor era cabrón. Pues. Ah, no, claro, como el viejo Paulino, ¿no? Era cabrón el viejo, no, Sí, o sea, se sí era ve. un chaparrito, pero volviendo hasta la alusión del Chucky, pues era como Chucky Lozano, un chaparrito fregón, Como ¿no? nuestro Chucky Ah, también. como nuestro yo Chucky. que también es, ¿sí? Y estaría interesante Yo me veo saber. un poquito. Estaría interesante saber su coeficiente intelectual, ¿no? pues, ¿Es a ver. coeficiente o cociente? Coeficiente, ¿no? No, quién sabe. O sea, no sé si en esa época había, pero la verdad es que, a ver, si era una persona ultra inteligente, o sea, súper inteligente. Leía francés, bueno, el español no era su lengua madre, lo aprendió a la perfección, leía inglés, no, claro, estaba muy, muy instruido. Oye, nada más estaría bueno lo que decías de que... ¿Qué dijo cuando vio a Maximiliano muerto? Dijo, es lo que se cuenta, eso no me consta, pero dicen que iba incluso con Altamirano, que lo vieron colgado y que se le quedaron viendo y dijeron, está muy alto, ¿va? Sí, está muy alto. Porque además es que Juárez es chaparrito. Y lo que les decía ahora La es leyenda dice que 1.32. No, es que dice 1.50 según yo. 1.50 y luego 1.50. dicen 1.32. Porque Pero- lo que les digo es que si van a los museos, por ejemplo, en el Museo de las Intervenciones, que hablábamos también de ese la vez pasada, que está en Churubusco, váyanlo a ver, pues están trajes de Juárez. Y pues es que son así chiquititos. Oye, pero mira, son o así sea, chiquititos. el internet Pero- no miente. No, el 1.30, internet no, miente, pero miente 1.30. mucho. ¿De qué estás hablando? Dice 1.37, Oye. pero la verdad es que los trajes, pues la ropa se va encogiendo. Entonces tú ves Claro. los trajes y los ves, de verdad los ves De bebé. mini, de bebé. Es que pero no. yo lo que leí alguna vez es que, según justo le dijo, ve, ese güey está bien deforme, ve que piernas tan largas. como un monstruo, ¿no? Como... Bueno, pero entonces Juárez gana, al final es como la opción política, ya ganan los liberales, a partir de Juárez también se construye entonces toda esta idea que tenemos nosotros como mexicanos de los liberales, ¿no? De la República Federal, liberal, constitucional, o sea, ahí nace ya como nuestra No, idea claro. de nación, pues esta, que también se asemeja mucho a Estados Unidos. Claro. Porque al final lo que decías al principio, Juárez admira a los padres fundadores de Estados Claro. Unidos. Y entonces de ahí también le copia como muchas cosas, ¿no? Republicano, que eso es bien interesante porque ahora de lo que mencionabas de el referente de Juárez, creo que el Juárez que todos
queremos tener como referente, como símbolo, es el Juárez de la guerra. Juárez presidente, eso va a ser otra cosa, porque que no se nos olvide que Juárez es liberal. ¿Qué importa para un liberal? Lo que más importa es el individuo productivo, que la tierra sea productiva. Ok, le desamortizó las tierras al clero. ¿Para qué? Para hacerlas productivas a quien tenga dinero. De hecho, una de las cosas por las cuales Juárez es muy criticado es porque va a perseguir a campesinos que van a empezar a ser influidos por, en ese tiempo se pensaba, una moda en cuanto a la ideología, que esa moda es el comunismo. Y es el socialismo, que para Juárez, un liberal, eso era una novedad. O sea, creo que saltó en la escena pública europea en 1848, luego de que Carlos Marx crea la Liga de los Comunistas, publica el manifiesto. Pero eso es una novedad en el 48. Todavía en los 60, hablar de comunismo es como algo bastante raro de la raza. Aquí estamos a finales de los 60, o sea, 1860. Siempre es decimonónico. Estamos a finales de los 60, principios de los 70 en realidad. O sea, un poquito como por ahí. Claro, esto es una novedad del comunismo, el marxismo, el marxismo. Claro, me voy a poner... Porque hay antes socialismos que no son marxistas, claro. pero el marxismo Utópicos. es una novedad, claro. Totalmente nueva. Me voy a poner un poco académico, pero hay un autor que me gusta mucho que se llama Friedrich Katz, que él tiene un libro sobre la República Restaurada. Oiga, perdón, sí quiero hacer la aclaración. Ajá. Señores, Pipe les dijo que él era maestro de la UAM y de la UNAM. Alumnitos que estén viendo este capítulo... Es examen. Véanlo y Véanlo. anoten. Va a venir Friedrich Katz, segurito. De hecho, sí lo pongo. Que aparte lo pone en su bibliografía. Claro, no, y es obligatorio. Léalo. Friedrich Katz es obligatorio porque además a mí me parece muy interesante. Bastante. No sé si la primera, pero para nosotros, mexicanos, es importante porque es de las primeras personas que estudia la Revolución Mexicana a fondo. Claro. Y entonces lo que está interesante es que es un extranjero que viene a decirnos qué pasa en la Revolución Mexicana. Entonces, si pueden, léanse a Friedrich Katz. Es súper interesante. De la revolución y del juarismo. Y lo Además. interesante es que él lo comenta abiertamente. Yo soy un extranjero. A mí no me interesa el símbolo. Yo quiero con documentación tener una narrativa lo más objetiva que se pueda. Y cuando estudia la República Restaurada, lo que encuentra, algunos como que les suele incomodar, porque uno pensaría, triunfa Juárez y todo es muy, muy bonito. Y Katz dice, el camino es muy tortuoso, ¿no? Juárez es un liberal, necesita dividir la tierra, hacer como parcelas y que los liberales compren esas pequeñas propiedades. Su ideal era como el de Estados Unidos, pequeños rancheros, y finalmente la van a acabar comprando grandes hacendados porque son los que tienen dinero. Y eso va a haber, eso. Juárez es un indígena zapoteca que viene de una cultura y de una tradición de esta comunidad indígena, Claro. en donde lo que valía era la tierra comunal, ¿no? Claro. O sea, como esta parte de las tierras comunales. Imagínense que ya es el presidente, por eso les decía, es el presidente único. Es la única ya opción política que existe en México al fin, después del todo el decimonónico. Y está esta contradicción, Claro. en donde él es el indígena, pues sí, por excelencia, que logra el poder. Y al final lo que hace Claro. es que, digamos, a esta idea de tierra comunal indígena... pues, Es antiliberal, totalmente. La desbarata. Eso es una idea conservadora, en realidad. De No, tierra. claro, bueno, hoy día sí diríamos que es conservador. Y de hecho, Katz tiene una frase que a mí me gusta bastante, porque Katz dice: Juárez fue socialmente conservador. Y eso, digamos, para gente que... O sea, que ahorita es quiere una... a Juárez el símbolo... Se le cae. Se va para atrás. Pero es que, vuelvo al punto, es conservador porque justamente lo que estabas comentando, pensar en tierra comunal para Juárez era antiliberal. Eso es del antiguo régimen. Y lo que hace es como, no, voy a parcelizarla, voy a venderla al mejor postor. Al que me dé el dinero. O sea, literal, libre demanda. O sea, libre oferta, libre Exactamente. demanda. Aquí ya estamos en el liberalismo también económico. Y eso es irónico porque va a fortalecer un sistema económico que es más conocido en el porfiriato, que es la hacienda, porque los grandes hacendados Son los que tienen el dinero para comprar estas comprarlas. tierras. Entonces, ese ideal del pequeño ranchero al estilo de Estados Unidos no se va a cumplir. Y cuando hay activistas comunistas, que Juárez dice, pues, ¿qué es eso del comunismo? Eso es una novedad, eso es una invención, y los va a perseguir a los campesinos comunistas. Por eso Katz dice, híjole, es que hablar de República Restaurada, si queremos empatar el Juárez símbolo, el Juárez de la guerra con Juárez presidente,
híjole, no se puede. No, y se nos por- cae a pedazos. Claro, y por eso decíamos al principio que teníamos que hacer la diferencia, ¿no? Claro. Porque al final el Juárez, si el símbolo, les decía como que literal está la par de la Virgen de Guadalupe, pero en la parte política y económica, ¿no? O sea, no es la parte religiosa. Digamos, Claro. es la Virgen importancia. de Guadalupe y Juárez, Sí. o sea, ahí están, ¿no? O sea, como nuestros dos referentes. Pero esta es una idea que tenemos de Claro. Juárez. La realidad es que fue otra. No, Y- claro. Es ser bien complicado eso de que... Y ahí está el hacen- debate de Juárez, y es lo que me parecía interesante de Juárez. Como que hacen mucho esfuerzo por llegar al poder y entiendo todas las complicaciones que tuvo. Y ya cuando llegan al poder, a veces creo que no tienen ningún plan, ¿no? Y entonces ya van solucionando como va conveniendo en el momento. Pues ¿no? sí va, Es que Juárez sí lo tenía, pero es que es eso. Pero Juárez no le- es un no le liberal. salió. Pero ese era su plan de acción desde el día Claro. uno. Ok. Él era un liberal. O Un sea, liberal. un liberal hace eso. A ver, liberal político, liberal económico, liberal social. O sea, Claro. la verdad es que es aquí liberalismo puro. Que, ¿no? que- que- O que- sea, que es como lo que choca, porque inclusive un cantautor de las culturas populares, de lo popular, de la lucha popular, es Oscar Chávez, que falleció hace poquito. Yo lo vi en las islas, por cierto. Y tiene un disco, Oscar Chávez, que se llama Juárez no debió morir. Y de hecho ahí le canta a las luchas populares. Y digo que es bien irónico porque, Porque no eran las híjole, luchas se populares. presenta como Juárez símbolo representante de lo popular, pero Juárez presidente es un liberal de otra calaña. no, y de hecho se dice, o sea, también como para que chequen como pues sí, como la dimensión, se supone que Díaz, Porfirio Díaz, que es juarista, hace lo que Juárez no pudo, ¿no? Sí. Que es quedarse 30 años en el poder Claro. y al final establecer pues una política, una economía, una forma de gobierno. Y eso es lo que Juárez en realidad siempre quiso, ¿no? O sea, Sí, como y muchos dicen que si Juárez no hubiera muerto, probablemente se hubiera reelegido más veces, pero muere y finalmente se consagra como un gran héroe, como un gran símbolo. Que ojo, no digo que el símbolo no importe, desde luego que importa bastante y hay que rescatar su lucha previa a la presidencia, quizá, pero Juárez de carne y hueso, eso que nos quede bien claro, es otra cosa. Las personas somos así, ¿no? De repente nos pueden encontrar contradicciones esto, pero es que somos eso, somos personas de carne y hueso, no somos esos monumentos en sí, piedra. el héroe de la nación, Entonces, o sea, ¿no? pues narrar a Juárez es complicado por eso. No es Juárez símbolo, no es Juárez de piedra, no es Juárez esa de la escultura marciana que le hicieron toda gacha, no recuerdo en dónde. Es Juárez de carne y hueso, ¿no? Juárez con esos Pues, altibajos, me suena mucho vicisitudes. como a la película de Batman, donde dice que comúnmente o mueres temprano para ser un héroe o vives demasiado y te vuelves un villano. Ándale. O sea, pues así, él hubiera sido un villano. Probablemente. Porque les claro. digo, en realidad se supone que Díaz hace lo que Juárez no pudo, porque se murió, Pero ¿no? también Díaz era más sanguinario, ¿no? O sea, hay que reconocer Ah, no, eso. claro, Claro. no, desde luego, no, Díaz es otra cosa. Sí, o sea, no estoy diciendo eso, pero lo estoy diciendo de la parte en la que De los Juárez logros, iba, o sea, Juárez iba para quedarse en el poder perpetuamente. Y también ¿no? habría que hacer Y- la diferencia. Digo, yo no estoy justificando a Porfirio, pero también a lo mejor no le dio tiempo a Juárez de ser sanguinario porque no duró tanto en el poder, ¿no? Porque luego eso de conservar el poder es lo que conlleva a la gente a hacer actos que no son tan... Sí, Claro. entonces Juárez por eso es bien interesante para nuestra historia, para nuestra cultura, para nuestra política, sociedad, todo lo que quieran. La verdad es que lo tenemos, les digo, Es que como también- imbuido. Es lo primero que nos enseñan en la escuela, como lo el- ves en todos lados. Y es que como historia es el camino del héroe. Es que en realidad, porque al O sea, final... eso- ¿Vives muy general- poco para ser héroe? No, pero al No, final... pero es el camino del héroe eso de que pues, este Es el güey salió de su indígena. ciudad, salió Ah, de claro. la pobreza, creció, le pasaron muchas cosas y logró ser esta figura tan cabrona. Y ya con eso, pues a muchos, justo que quieres empatizar o que te sientes Claro. parte de, pues te los vas a ganar. O sea, es... y Superación. claro que tiene su valor, ¿no? O sea, No, claro, bastante, bastante. Y aunque yo quiero reiterar que Pero no es que humanizarlo fuera es solo difícil. humanizarlo. Hay relaciones ahí que ayudan bastante. Familiares, amistades de las instituciones, Sí, o sea, esto, lo otro. nadie genera nada solo. Ah, no, claro, absolutamente nadie. Ni Juárez ni el que me diga. Nadie, ¿no? O sea, nadie. vive atado un poco a su contexto, a sus capacidades. Y sí, y poca gente triunfa como pues, estas gentes como. Claro, eso de que a mí nadie me regaló nada, todo lo hice solito, pues No, nadie eso no hacemos existe. nada solo. Todos eso tienen no, un no existe. Scottie Pippen ahí atrás. Exactamente. Bueno, es una muy buena Más espectáculos referencia. que otros, pero sí. Aunque, bueno. Sí. Me acuerdo mucho que en la escuela me decían que
que justo, o sea, que si tú pones a cualquier persona sola en una isla, aunque sea el güey venga de la familia más prominente, lo que sea, seguro no va a descubrir el fuego. Ah, no, se muere. Porque justo todo lo que generamos es porque ya es parte del contexto, parte de tus relaciones, o sea... No, claro, sí. te mueres, te Nadie, mueres nadie genera nada totalmente. solo. Bomero, ¿cuánto tiempo llevamos? 1:10. Pues no sé si quieran hablar de algo más, Pipe. O sea, igual sí decirnos algo más de Juárez o de lo que quieras, ¿no? Sí, es que, sabes, mira, voy a intentar como matizar, intentar decir los pros de cada lado. Y Ok. hablando del pro de Juárez símbolo, es que un personaje indígena en el siglo XIX, en el México bárbaro, el siglo XIX del darwinismo social es muy canijo. De hecho, uno de los grandes lemas, de los grandes dilemas, mejor dicho, de la República restaurada es cómo vamos a modernizar México. Y van a haber problemas a resolver bien fuerte. Y un problema fundamental es cómo le hacemos para progresar socialmente. Juárez sabe su condición. Juárez sabe que es un indígena, ¿no? Y la población lo es también. Y la facción liberal que apoya a Juárez, su pensamiento es, si queremos modernizarnos socialmente, necesitamos resolver, como si fuera un problema, el problema indígena. ¿Qué hacemos para que no nos vean así? No, pero a ver, eso ha sido siempre un dilema del gobierno mexicano hasta, pues no sé si nuestros días, Pipe. O sea, Sí. por lo menos a mí que me tocó ya siglo XX, te digo, con los menonitas, Claro. sigue siendo un tema. Ah, no, a claro. resolver. O sea, Que, eso, pues, eso tú lo es comentaste, ¿no? De lo de mejorar la raza. mejorar la raza. Empieza desde ahora. Bueno, desde Ah, no, antes. claro. De hecho, desde antes que abrieron las puertas, Ah, así como claro. que vengan. Bueno, pero, pues es un tema de Juárez, ¿no? O Ah, sea, no, como de, claro. ¿cómo le vamos a hacer? Y se va a heredar porque va a ser un problema, se va a pensar como un problema hasta el siglo XX. No me quiero poner hasta ahorita muy radical, pero por mi raza hablará el espíritu, es un lema de Vasconcelos. Vasconcelos abiertamente... Tu pariente. pariente. Un día tenemos que hablar de Vasconcelos Sí, y es muy por qué estás interesante. emparentado a Sí. Vasconcelos, que lo amo, pero además, Yo también. además de amar a Vasconcelos, amo a Antonieta Rivas Mercado. Entonces un día hablamos de Oye, ella, un día y hablamos de sería bastante Vasconcelos. bueno, oye, perdón por decir esto de tu pariente, pero terminó simpatizando con el nazismo. Es lo que dicen. No, está comprobado, simpatizó con, no creo con eso. Hitler. Sí, yo sé que no. Pero fue sin querer. Fue sin Yo sé que querer, mi güey. tatarabuelo, abuelo, lo que Fue sin sea. querer. No, fue cierto. Oye, pero Luis está bueno Gon- como el tema, ¿no? Para un Sí. futuro, porque es polémico. ¿Quieres Puedes venir aclarar a ese, cerveza? puedes venir a ese. Ah, yo creo que Y sí, a mí se me las Porque Alex, acepto. Alex insiste Muchas que no es gracias. cierto, pero yo también sí sabía que No, sí. mira, pero es que es un pensamiento muy de esa época, porque a ver, las revoluciones de 1910, Vasconcelos como Samuel Ramos son personajes de transición. Samuel Ramos como Vasconcelos abiertamente dicen eso. Debemos ser mestizos, pero si lo metemos en una licuadora, el resultado debe ser blanco. No, y de hecho Siempre, Samuel Pipe, Ramos eso es- dice eso. Nada más hay un consejo para que vean la contrapropuesta cultural. Lleven a su crush a Chapultepec. Se lo llevamos al mismo siempre. Siempre al crush. Lleven al Siempre crush, porque ahí, o a la novia, novio, porque ahí en los murales ven una estética totalmente distinta del indígena. Ya no es el indígena agachado, es un indígena fortachón, altivo, con la cara en alto. Y este es un proyecto que Con muchos... su Ray-Ban, dice. Exactamente, quizá muchos con sus Ray-Ban, pues quisieron eso en el 19, pero en el 19 era muy complicado. Y tener una figura como Juárez en ese contexto, olvídate, para mí tiene mucho valor, aunque finalmente quizá Juárez se inclinaba a pensar más que socialmente necesitamos modernizarnos. Y para esa modernización sí debíamos Necesitamos apostar. sangre nueva. Exactamente, pues lo iban a hacer. El mismo Díaz optó por blanquearse. Oye, que eso tampoco es que sea solamente un fenómeno exclusivo de México. Eso es a nivel mundial. Sí. De hecho, había una pseudociencia que se llamaba eugenesia, que era la eugenesia. Voy a plantearlo en estos términos, perdón si suena muy grotesco, pero era cruzar las razas para blanquizarlas. De hecho, muchos aborígenes australianos, niñas de 12 años, fueron violadas. Y de hecho, en 2006 me parece que el gobierno australiano pidió disculpas abiertamente a los aborígenes porque les arrebataban poco? te lo juro. Te lo juro. Pero además poco? es Y hay reciente, fotos. ¿no? Todavía hace 50 años dicen que todavía sucedía, ¿no? Una cosa caray, así. hace 50 bueno, no hace años. 50 años, a mediados del siglo pasado. Pues no me extrañaría.
Para nada, a mediados del siglo XX no lo sé. Lo que sí sé es que al final del siglo XIX, en pos de la civilización, así como Juárez buscó y Díaz también modernizar socialmente a la población Bueno, mexicana, es que, perdón eso por la pasaba. interrupción, es No, que es tú dale. Díaz y al final es Díaz, pero son los revolucionarios, o sea, al final Claro. es Díaz y luego llega hasta Obregón, que, o sea, por lo menos, sí, yo lo tengo documentado, o sea, sí, es traer a menonitas, Claro. que vienen de al final la raza alemana, y sí son altos, güeros, Bueno, ojos azules, pero pero viene desde literales, los para griegos, modernizar ¿no? nuestro campo. Ah, no, claro, sí, si nos vamos hasta Sí, el pensamiento claro. griego O sea, antiguo. Yo me sabía el de los troyanos, que vi en la película, y después que aventaban los niños al mar y que si el niño salía nadando, pues era un niño chingón, iba a sobrevivir a todo. Y se moría, pues este güey no nos sirve. Chin. Claro. Bueno, pero es que Pero, los griegos, podríamos hablar sobre los griegos No, también, gracias. Y también Es un día temazo. igual podemos hablar como de la política Oye. de migración mexicana, porque está muy interesante esta parte de a quién le abren venir a México sin permiso, o sea, de llegar, y a quién le ponen todas las trabas Claro. del mundo para poder entrar. Bueno, Claro. O sea que aquí tenemos migración de todo, ¿no? O sea, ya a partir de Juárez, justo Ajá. lo que está padre es que empezamos a tener migración de todos lados. Y obviamente a los europeos, les digo austriacos, Pues- todo, les abren así como de lléguenle. Pero a los que son árabes, a los chinos, Claro. a como todas estas razas A que los se negros. consideran inferiores, Sí. hasta las trabas que les ponían Bueno, para es que- llegar al país. Yo lo que he escuchado, y es reciente, es que en México cualquiera que migre por avión, bienvenido. Claro. Pero los que Es un lleguen poco del por terrestre o tierra. barco, sí, Sí. sí, Aguas. Es un porque poco. conlleva justo. Eso también otros viene con medios, Juárez, eso también viene con Juárez. Claro. Empieza ahí, en realidad. Bueno, Bueno, no empieza desde antes, pero ya como establecido, como les digo, como única opción política, empieza desde Juárez. Claro, pero vienen muchos problemas, porque hablando de la migración, fíjate, una vez que se establece la sociedad laica, que el catolicismo ya no es el dogma oficial, obviamente van a arribar otras religiones, y entre esas religiones vienen protestantes de Estados Unidos. De acuerdo. Y algo interesante es que Díaz, me ha tocado revisar cartas que están en el archivo del Arzobispado de México, cómo Díaz negocia con el entonces arzobispo Pelagio de la Bastilla de Dávalos, en donde dice: oye, necesito negociar con la Iglesia Católica, palabras más, palabras menos, la Iglesia Católica debe ser más cercana a su grey porque vienen los protestantes y se sabe que andan ahí como unos grupos raros, es decir, así como este tipo que está encarcelado de la Iglesia de la Luz por pederastía, pornografía infantil en Estados Unidos. Nazón. Creo ¿Cómo? que sí es él. Nazón, no sé ¿Nazón? qué más. Ajá. Así se Sí, llama sí, el sí. güey. Pues así Díaz ya se daba cuenta que la migración extranjera también podía tener unos problemas, y particularmente con Estados Unidos dice: aguas, porque los protestantes, como no tienen una autoridad así fiel como el Papa, tienden a crear sectas, y se sabe que hay unos grupos bastante extraños. Va a haber problemas de todo tipo, y desde luego relacionada con la cuestión. A ver, llegamos a la guerra de los cristeros después. No es exactamente eso, pero pues también tenemos aquí en los 20s, 29 al final, guerra de los cristeros. Ahí está. ¿Qué? Nazón Joaquín García. Exactamente. Muy bien, Sixela. Oye, yo quería preguntarte, no sé si ya lo dijeron porque tuve que ir por una cosita. Drogas. Por una cervecita. Tengo que ir por... ¿Se acuerdan que platicamos creo que del maestro de Sun Tzu, de historia, donde decía que el peor, Zuniaga. que el peor enemigo que había tenido México contra los indígenas Fue Juárez. fue Juárez? Pues no Que sé les si quitó el muchos peor, derechos pero y uno muchas- de los peores. Y lo que pasa ¿Sabes es que algo sí, de eso? tocamos un poquito ese tema cuando comentábamos de que, bueno, ya vimos al Juárez símbolo, el Juárez que se formó a través de las guerras, el Juárez que peleó contra los franceses, etcétera. Pero Juárez presidente, eso es otra cosa, y que Juárez era un liberal. Un liberal que desde luego tenía en mente impulsar la propiedad privada, no la propiedad colectiva. Los indígenas, ¿qué es lo que van a desear como unidad productiva? Pues explotar de manera colectiva sus tierras. Para Juárez eso es antiliberal. ¿Cómo que trabajar de manera colectiva? Es una chairada. Los liberales apuestan, vamos a parcelizar pequeñas propiedades al estilo ranchero de Estados Unidos, que era lo que Juárez tenía en mente. Pero no le va a funcionar tampoco. Va a acabar peleado con los indígenas porque no quieren la propiedad colectiva, porque es antiliberal. Pero además no va a poder realizar ese ideal del pequeño ranchero, porque lo comentábamos, quienes van a comprar las tierras van a ser los grandes hacendados. Entonces la hacienda, que es el
no sé si llamarlo como símbolo de maldad o de la época oscura de Porfirio Díaz, es algo fomentado Es que por el mismo Juárez. No es la época oscura de Díaz, más bien es la época oscura de la Revolución Mexicana, que justo es como contra lo que se van los revolucionarios, claro. sobre todo norteños, porque en el sur eso no existe. No, claro. O sea, Oye, y lo esto sí malo es como- que ahora todo eso por lo que lucharon los revolucionarios, o sea, ya se pueden vender los terrenos ejidales, Claro. los Bueno, terrenos a comunales. ver, lo vimos en la maestría y Pipe no me dejará mentir, que siempre nos decían como, no, a ver, la Revolución Mexicana no fue una revolución. O sea, en realidad lo único que hubo fue como este cambio de, pues, las clases altas. ¿No? O sea, Claro. en realidad se supone que, bueno, no sé. Bueno, de hecho- Pero se supone que en realidad no hubo una revolución como tal. Bueno, Sino o que no hubo- funcionó. Es que, hubo a ver. un intercambio nada más de los que gobernaban. Bueno, una de las grandes metas que por un momento sí se cumplió tiene que ver con el reparto agrario. Sobre todo en la década del 1930 se repartieron muchas tierras, Pero repartieron tierras que no eran. O Ah, sea, no claro. eran tierras en realidad que podían sembrarse. como en El Llano en Llamas de Juan Rulfo, donde Sí, que o sea, un cuento que, poco, o sea- que dicen, es que ya les dimos muchas tierras. Bueno, pero es que queremos aquellas, ¿no? No, Que les sean reparten las cultivadas. tierras. Es real, está documentado también. Claro. Lo que se reparte son las tierras, las peores tierras. Claro, O sea, en realidad y- lo que se reparte son las tierras que no son aptas para la agricultura, o son las que están en el monte. Claro. O La son las Jusco que- es tierra o sea, comunal, por ejemplo. pues, Ah, ¿qué ve. siembras? Pues nada, A ver, nada. pero se repartió tierra. Cenizas. Pero se repartió tierra. Se repartió tierra. A ver, Pero- órale. Pero creo O sea, que, no. digo, Pero hay gocha. dos comentarios. Es que entonces creo que ha pasado eso, ejemplo ahorita lo de las casas que dio Fox en su momento, que dio miles de casas claro, hasta... y que todas esas casas están abandonadas porque justo como están lejos, no tienen servicios, No no, hay tienen agua. equipamiento, no hacen ciudad, pues la gente las abandonó. Oye, yo otra vez De la regreso nada. a siempre mi tesis, ¿no? Pero pues es que es al final. Las tierras que vendieron a los menonitas eran las mejores tierras que había en Chihuahua. O una de las mejores tierras Sí. que había en Chihuahua. Y a los indígenas, que había que repartirles por la revolución, les repartieron. O lo que sea, se estaba los dieron por alrededor. güeros, entonces. Claro, Claro. se los Wow. vendieron. A ver, ¿A porque poco? aparte Porque eran todo esto, extranjeros. claro, todo esto fue una. Ellos siembran mejor. Todo esto fue una transacción privada. O sea, además, ¿no? Y- O sea, como que se vendió privado, ¿no? Fue, sí fue el gobierno Ah, supongo que no, que los pues. No, que y es que ayudó a que tocas un tema vinieran. importante. Sí, no, pero fue como una venta privada, ¿no? En realidad, o sea, los ricos de Chihuahua le vendieron a los ricos, bueno, no ricos, pero a los que tenían dinero que venían de otro lugar. Ok. Güeros altos, de ojos No, azules, literal. Y entonces, A ti pero no te hubieran dado justo tierras, ni a en mí. en toda Pero esa explicación, en toda esa explicación de Chihuahua, que además, a ver, Chihuahua es uno de los estados más fuertes en cuanto a la Revolución Mexicana, porque de ahí es Madero, de ahí es Villa, ¿no? O sea, como que al final Chihuahua es como uno de los estados Bastión emblema de la revolucionario. Revolución Mexicana. Ahí es Ajá. Felipe Ángeles. O sea, de verdad, ahí es la Revolución Mexicana del Norte. A los indígenas les reparten las peores tierras del mundo, pero se repartieron. Oye, pero es que platicar es bien bonito porque sacan muchos temas que salen, o sea, que se me ocurre. Es que esto es un No, y tema ahorita, aparte. Pipe, no, o sea, aquí nos podríamos No, y ir. porque Chucky hablaba, por ejemplo, como de las mejores tierras, pero irónicamente cuando se empezó a poblar Estados Unidos, las colonias británicas, quienes les enseñaron a cultivar a los europeos fueron los indígenas, a cultivar tabaco, Fíjate. a cultivar productos porque los europeos se morían de hambre. Y luego los mataron. Y los mataron. Los Y luego mandaron a siglo reservas. XX, exactamente. En Thanksgiving. probablemente Tienen hasta, pensaban una, eso. tienen hasta una fiesta, güey. Exactamente, cuando mataron a esos mismos indígenas, posteriormente cuando se expandieron y los indígenas dicen, creo que no llegan para quedarse nada más en ese lugar, creo que sí se van a venir para acá. Oye, Pipe, pero vamos un poco ya a cerrar. Porque Oye, nada creo más. que ya llevamos como último. un ratote. Es que me sonó mucho porque justo yo alguna vez escuché a Zunzunegua y decía que en México jamás había habido una revolución. Como Es que tal. es eso. No, es que es porque eso. la revolución conlleva todo un cambio ideológico que México Mira, un nunca cambio tuvo. ideológico, un cambio de clase, un cambio de clase política, económica, social, lo que quieras. Justo no lo hubo, porque lo único que hubo fue un cambio en cuanto a al poder. a la clase política que gobernaba, ¿no? En realidad. Bueno, ahí les va Entonces- la pregunta para los dos historiadores. Para Al ya cierre. cerrar. A ver. Para ya cerrar. O sea, si ustedes tuvieran que calificar lo que hizo Benito Juárez como bueno o malo y tantito una explicación. Híjole, es que... mira, A ver. yo separaría, vuelvo al punto, separar Juárez presidente y Juárez símbolo, o bien Juárez durante Juárez la República persona, Restaurada. o sea, puede ser Juárez persona. Ah, exacto, como Juárez la lucha No, de... pero Leo, no es. Porque, a ver,
Y vuelvo a la metáfora de Lisa Simpson y Jeremias Springfield. Es como, es que Juárez símbolo tiene mucho peso. A mí me encanta Juárez. Y Juárez yo lo intento interpretar en su justa dimensión. Un liberal de su época, ¿no? Para mí lo que hizo Juárez fue maravilloso. A ver, es inédito. No, claro, o sea, un indígena presidente que no hablaba español, es que esa parte tiene una carga simbólica bastante grande que a mí me fascina como personaje histórico. Por eso escogiste a Juárez. Claro, pero Juárez presidente, y lo escogí por eso, por tantas caras que tiene Juárez presidente. Si me pones a evaluar su política, yo no la apoyaría para nada. Pero vuelvo al punto, una cosa es Juárez presidente, ¿no?, de la República restaurada, y Juárez durante las guerras, Juárez símbolo, híjole. Si lo quieres entender así, puedo dar 2 calificaciones. Ok, Voy a pero poner no, pero 10 y como 5. persona siento que me está diciendo, no, es que tenía muy buenos sentimientos. No, ¿eso qué? No, Tenía muy buenos sentimientos, pero en como realidad era, símbolo, pues, o sea, si lo queremos entender así, o como un símbolo potente, es un gran símbolo que yo creo que México debe tener en cuenta, que le da a México mucho prestigio. Yo creo que el Sí. símbolo se debe mantener. Juárez presidente, yo no apoyaría sus es políticas. que, o sea, creo que al final justo es la parte padre de la historia, ¿no? O sea, como que sí dices, bueno, pero son estos contrastes que siempre les he intentado como explicar desde el principio, que tenemos en la historia, ¿no? Claro. Y que todo depende de las fuentes, todo depende desde donde lo leas, todo depende desde donde lo veas. ¿no? Claro. En realidad. A mí O sea, me sonó aquí- como perfil de Tinder, o sea que en la foto se ve bien. Ya cuando Luego lo lo ves conoces, todo borroso. bueno, igual no está tan chido. No, o es... No, o es esta parte que también les explicaba desde el primer capítulo de la historia revisionista. O sea, que también es importante no tener como estos superhéroes. Claro. ¿No? O sea, como también verlos desde una dimensión como Humana. mucha más, tal vez desde la microhistoria que les decía desde el primer capítulo, que está la macrohistoria, que justo sería este Juárez ideal que tenemos todos en la cabeza, y si lo vemos, no exactamente, pero si lo vemos desde la otra perspectiva, que sería la micro un poco, no así, pero Pues es un como, poquito, como ¿no? si hiciéramos O sea, un ejercicio de como- nosotros mismos, ¿no? De, a ver, tú te evalúas del 1 al 10, pues es que he sido ojete por momentos. No, yo 10, Por momentos. en todo. Yo tengo 10. Yo 10 en Ay, todo. yo soy perfecta. Y depende de qué Llámenme estés Juárez. hablando, en los 90, en Pero los tal 2000. vez un promedio podría ser, ¿no? Yo creía. O sea, No, o sea- y se los pregunto porque más allá de este TikTok que hemos hablado, yo jamás hubiera pensado que este güey tenía estas políticas no anti-indígenas, pero tan Que sí liberales. los afectaron, Yo pensé ¿no? que él tal vez abrazaba un poco más a su raza finalmente. Ok, no, porque cuando eres presidente no puedes pensar solo en una raza. Entonces eso a lo mejor no lo hace tan Pero mal creo que presidente. también lo hizo pensando que iba a ayudar, pero no pensó que cómo se iba Exactamente. a solucionar el problema. O sea, cómo solucionó al final. Pero entonces eso habla de que no es tan buen presidente, pero no por maldad. presidente No, liberal. no, o sea, yo creo que es muy buen presidente porque al final lo que hace es que sigue justo su política. O sea, al final es como el liberalismo. Era su Y ideal. lo sigue es su ideal. Cabal. Y lo sigue cabalmente. Pero no le Entonces, salió al como él pensó. Ok. No, o sea, de acuerdo, pero al final él dice, yo soy No, liberal. él fue Me congruente. asumo como liberal, voy a actuar como liberal. Entonces al final tiene esta cosa como que es de pensamiento, palabra, todo muy recto. Entonces eso no está tan como al mal. final, pues no, pero al final tiene estas contradicciones, que es lo que siempre les he dicho. El liberalismo No. político, al final, aunque es nuestra ahorita única opción, o sea, porque en realidad el socialismo en realidad no es una opción política que exista. Siempre tiene sus contradicciones y es lo que les dije desde el primer capítulo. Al final siempre son estas contradicciones. Mensos. Es que- No, pero Alexis, te vamos a hacer una pastorela. una pastorela. Como la Virgen de A ver si Guadalupe. así entiende. A ver, Yo una- siempre quiero pastorelas, güey. Una pastorela para entenderlo bien. Pero no, es lo que les decía. A ver, al final siempre hay como contradicciones, ¿no? Sí. O sea, siempre. Complicado. Y en el liberalismo político, social, económico, siempre va a haber contradicciones. Siempre. En cualquier sistema político. Pero en realidad, entonces, él tiene estas Claro. contradicciones, que es indígena, pero al ser tan liberal y al tratar Trajes de... Gucci y todo. No, pues justo al tratar de como establecer el liberalismo, pues no sé si al pie de la letra, pero al final, pues sí establecerlo ya como el sistema político único mexicano, pues tiene estas contradicciones de ir en contra de lo que él, de donde nace. Él decía, compren ¿No? el avión, yo sí lo quiero. Yo, Pero a ver, punto, siempre hay contradicciones. Ok. yo creo que hay bastante congruencia en sus acciones. Es decir, cuando uno tiene éxito, se separa del grupo. Él tiene éxito y se separa de cierto grupo. Y yo Como creo que su él, oveja. Y él, yo creo que pone estas, independientemente del resultado de las políticas que él impuso, él
yo creo que él fomentó esas políticas para que otros tuvieran también éxito como él. No se logró. Pero eso ya no dependía Ay, de él. sí, No, yo no creo que sí se pensaría que logró. nunca O sea, pensó en como políticas individuos. para que alguien No, tuviera porque, como porque al, individuos. final, Tampoco. al final de haber separado el Estado de la Iglesia eso católica, creo que sí tiene su... No, la Constitución, como hablamos... que Ah, no, lo- ojalá. lo- o sea, la maravillosa. Constitución, es que es maravillosa, la del 57 es maravillosa. Era la sin del- precedente. Del 17. Sin precedente, que al final es la base del 17, lo hablamos. Esta parte ahora de que nosotros vemos los archivos, ¿te acuerdas? Ajá. O sea, que les decía, a ver, cuando queremos saber algo de alguien del pasado, pues tenemos que ir a los archivos eclesiásticos. Y es un rollo. Entonces, como que ahora que hubiera separado como esta parte de el gobierno ahora se va a hacer cargo de los ciudadanos, como debe ser. Ya hay registro civil. Ya hay registro civil, exacto. El O sea, al diezmo final- no es obligatorio. Exacto, el diezmo no es obligatorio. Toda esta parte que un poco hablábamos, Chucky, ahora, de que la religión cuando se institucionaliza se corrompe, ¿no? Cualquier Entonces, cosa. Cualquier cosa. Entonces, un poco tratar de como acercar estas cosas al gobierno y que haya una parte burocrática que sea la que maneja todo esto, pues sí le da control a las cosas. Claro. ¿No? Totalmente. Más o menos. O sea, Bueno, generas un No, grupo de pero poder. mucho más. Pero hay una burocracia civil, ya no mucho vas al más. alquilero. O sea, exacto. Hay como una burocracia civil en donde hay que seguir ciertas reglas, ciertas cosas, que al final se apegan a la Constitución. Hay un dogma libre. Exacto. O sea, al final sí tiene, creo que más beneficios que puede ser contras. Oigan, yo siempre les tengo que decir sobre los datitos raros. ¿Saben que hay una ciudad cabecera en Buenos Aires? Ah, Que caray. se llama Benito Juárez. No, No. sabía. 20,000 habitantes. Wow. En 1939 hubo una película hollywoodense que se llama Juárez. Ay, ajá. Ajá, sí. ¿A poco? ¿A poco? Bueno, hay un Director videojuego que se llama Juárez. William Dieterle. Oigan. Hay una obra de teatro ¿De quién? de Juárez. Se llama... El amor por Margarita. Basada en la biografía y- de The Phantom Crown de Bertita Harding. Sí, sería. Y ahí Margarita le hace una bebecita. Yo me río. Oh, estaría bueno. Yo me río un poco porque Sixela tiene razón, lo está viendo, pero otra vez siempre me peleo con las fuentes. Ah, bueno, no, pero esto sí, O sea, un poco, pero- esto fue de Wikipedia, ¿no? Pero ya lo corroboré. Ah, sí. En el Bastante TikTok. fuente. Fui a No, Argentina. les vamos a dejar, Pipe nos va a ayudar ahora con las fuentes. Frederick Katz vendrá en la bibliografía seguramente. No, claro. Mándanoslas. Y pues no sé si tengas justo otra cosa que decir de Juárez para ya cerrar. No, solamente nuestro eso. capítulo. La historia no es blanco y negro. Hay muchos matices. La gran cuestión es con qué Juárez, con qué personaje te quedas. El de carne y hueso, el símbolo. Eso interpretenlo ustedes, ¿no? Pero la historia por eso es muy rica. Es, híjole, impresionante en cuanto a debates, significados. Y Juárez, la cantidad de simbolismos, la cantidad de significados que genera son N cantidad. Tanto que algunos dicen, la historia no importa, no pesa para nada. Pero nos cala bastante hondo. Y Juárez es una de esas personas que Es que- nos da para discutir. Creo que escogiste un buen tema, o sea, porque al final yo decía como, bueno, ¿cómo es que Pipe no habla de libros y de editores? Pero al final es un gran tema. Ah, no, claro, Juárez, no, y porque podría, nos pero me da, encanta. no, pero nos da para Da para hablar otro de- programa. o Yo sea, les voy para a preguntar. 50 programas más, ¿no? ¿Ustedes con qué Juárez se quedan? ¿Con el de 20 o con el de 500? El de que, güey, parece broma, pero el Pero de es en 500 serio. está más estilizado. Está más guapo. Te quedas con el- Ya está medio más Maximiliano. Porque tiene que ver con esta cosa que siempre hemos hablado, perdónenme, pero es que es real, del clasismo No, y del es racismo que realísimo. tenemos en México, es real. Es real. Es Ya, real. puesto como es. No, sí, exacto. O sea, igual no sé si me van a odiar o no, pero es real. O sea, es un debate real en la historia, en la política, en lo que sea. Que lo Estaría pongan con buenísimo su perfil saber, bueno, ¿sabes que ese pero sería un como gran es? tema. Saber de dónde salió esta mamada, pues de que Los europeos son mejores, ¿no? O sea, a mayor melanina eres más pendejo o eres menos. Bueno, porque fueron pueblos que en algún momento conquistaron. ¿no? Sí. De O esa- sea, queda pensamiento claro que griego es antiguo eurocentralista viene de- este, este asunto, ¿no? Pero cómo nos lo... ¿cómo nos lo vendieron? Palabras no, limpias, más bien nos lo metieron a fuerza Pero- a todo el mundo. Ah, es que eso No, viene espérate. del pensamiento griego antiguo y el Sí. desarrollo del pensamiento occidental. Si quieren, luego hablamos sobre eso, pero es un Sí. temazo también. Es un temazo. Pero vienen desde los antiguos griegos Y que fueron los venga el hermano de primeros. Lula que defiende tanto a Roma y ellos también eran bien racistas. Claro, Lo mencionó. sí, Claro. sí, litos, ya saben, ya lo vieron. Si no lo han visto, véanlo.
el capítulo de Roma, que es el Sigue el 6 de y el Roma. 7. Muy buenos datos. Son muy pero eran buenos datos, bien pero racistas. a ver, él ama Roma, ¿no? Entonces igual y ahí está como el sesgo. Pero Eran culeros. Pero a ver. Pero nosotros también ibas a decir. Sí, nosotros también Cada lo hemos quien a ido. su nivel. Nosotros también Yo lo hemos nunca he ido. tenido esclavos, güey. Sí, güey. ¿Tienes mascotas? Güey, Hay animalistas que dirían que tener Mi mascotas perro es el es mejor esclavo. tratado del universo. Bueno, muy bien. No, pero hay gente acabemos que supone que acabemos son este capítulo. Pipe, muchas gracias por estar aquí. Es un placer. ustedes. Vente a otros más, Va, cuando los que quieran, quieras. cuando quieran. Les traeremos más invitados. La verdad fue un capítulo, creo que muy padre tenerte aquí. Gracias a todos. Obviamente sus comentarios siempre son bienvenidos. Comenten. Comenten, díganos. Ya saben que aquí apoyamos, justo hablando del liberalismo, la libre expresión. Entonces díganos lo que Yo quieran. soy pro Juárez. Los repito, la neta. No es cierto. Vamos a traer a Carelli. ¿sabes? Yo no lo sé. Yo creo que tu pregunta, yo sí escogería al Juárez no símbolo. A mí me gusta más el Juárez El de persona 20. por los contrastes que tiene, porque siempre hay que ver a las personas, Claro. porque siempre les he dicho que depende de las fuentes, depende desde dónde están viendo las cosas. Se puede hacer historia revisionista, ¿no? O sea, siempre he estado como en pro de otras cosas, no de nuestra macro historia, sino como de verlo desde otro lugar. Entonces yo creo que me quedo con el Juárez con más contrastes, ¿Qué es como el un símbolo? ser humano. No. No, sería el Juárez. Ok. Sería el Juárez humano. Sí. Yo seré como Lisa Simpson de Jeremías al final. ¿Tú serías al final? El símbolo, ¿no? ¿Tu símbolo? ¿Tú sí Pipe? apoyarías el símbolo? Yo también símbolo. Porque ¿sabes qué? O sea, y justo hablando lo que tú dices de tan sojuzgados que está, iba a decir estamos los indígenas y ahí sí me van a decir tú no eres indígena, pero tengo mucha sangre indígena. Pero... Zapoteca, ya no. Zapoteca. Pero siento que podría resultar como una ilusión para la gente como de si se puede. Porque está cabrón lo que hizo hace Está cabrón. Sí, o sea, 150 como años. símbolo vale un chingo, ¿no? Yo no, Claro. no estoy... Pero también es saber que, aunque seas un símbolo, pues tienes tus... Ah, no, claro. O sea, y porque después como de él estás nadie acá, lo ha logrado, güey. te caes. Ni antes ni después. No, pero justo para mí sería humanizar. O sea, ve, este güey hizo cosas muy loables, pero tenía su lado oscuro. Pero eso es como todos. ¿Cuál? Ese es mi punto. Como Exacto. cualquiera. Y, Claro. y no le Sí. quita valor. No le Es- quita valor. y justo creo que ese es un poco O sea- una etapa madura de la raza humana, güey. Cuando sepamos que, aunque tengamos superhéroes, tienen su lado oscuro. y Oye, son yo hasta humanos. pensaba en algo como que México es... Yo obviamente amo a México, entonces siempre quiero ver lo mejor en México, ¿no? Pero hasta nuestros dictadores eran chingones. O sea, no eran tan culeros como los dictadores de todo América o de otros lugares. Bueno, no nos fue tan en mal. África. Bueno, que eran No nos- militares no nos fue- o pero no unas nos fue cosas tan así mal ni con superlocas. Porfirio Díaz No. ni con Benito Juárez. La realidad es que no. Otro día hablamos de Díaz, ya que hablamos Porfirio de Juárez. Díaz, otro día yo sí hablamos soy de fan, Díaz. sí, Yo de una también vez soy lo voy a fan. decir. Yo también soy fan de Díaz, la Híjole, verdad. sí se va a lo poner tengo que candente decir. ese Yo no. capítulo, ¿eh? Sí, vente. En cosas. Capítulo de Díaz. No Yo en también soy todo. fan de Díaz. Soy fan de Díaz. ¿A poco picante esto se va a poner? Pero bueno, a ver, Chucky, tú serías de mi equipo. Sí, Pipe yo y sí. Sixtela estarían en el otro. Yo estoy en medio, ¿eh? Yo estoy como, a ver... Bombero, ¿tú qué equipo serías? Eres anti, ¿no? Antidías, totalmente. Ay, No, tú no, vas a ser- pero Juárez. Ese día sin micrófono. Vienes para Ah. acá. Yo Va a que- ser como Pietrasanta. y- Yo pro Juárez. Tú eres No, pro pero Juárez. solo estaba Pero- hablando de Díaz. Pero Juárez, la figura política de Juárez, la figura, pues sí. Bueno, que nos diga- emblemática ¿Humano o Juárez. símbolo? En símbolo, Ok, totalmente. perdimos. Nos Chucky, gusta el pensamiento mágico en este Perdimos, programa, ya sí, muy vi. bien. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí como siempre. Esperemos lo hayan disfrutado, esperemos hayan, pues sí, como, pues visto algo interesante de este Dos, capítulo. tres datitos que Dos, se tres lleven. datitos que les hayan quedado, que igual quisieran investigar más sobre Juárez, Díaz, no sé, lo que sea que hayamos hablado aquí. Pipe, muchas gracias por, No, a ustedes por la estar invitación aquí. cuando Hemos hablado mucho nosotros sobre la importancia de la divulgación. Claro. Gracias por estar aquí entonces. Otro día vente. No, con mucho gusto, cuando quieran. Sí, muchas gracias, Pipe, por estar aquí. Gracias. Y pues gracias a todos los demás. Este ha sido un capítulo muy divertido. Y pues nos vemos la próxima. No sabemos de qué vamos a hablar. Es una sorpresa. Es una Porfirio. sorpresa. Lo sabremos. Podría ser. No, porque sí les he estado diciendo a mis amigos de la maestría. Ojalá alguien más se anime a venir. Estaría muy interesante. Pero pues ahí vemos. Ok.
Puede ser o Porfirio Díaz o Kareli Ruiz. Vamos a hacer Uf, pero que venga. ¿Cuál de las dos? Igual Vamos a así. una petición. Igual así obligo al ruso a que venga, luego verán. Está muy No, padre eso ese va- tema. Yo creo que va a ser Porfirio Díaz. Pero bueno, Ya veremos. ya veremos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, como siempre, todos los comentarios. Gracias, Bombero, Chucky, Sixela, Pipe. Y nos vemos la próxima. ¿A poco? Ay.